Señores y señores, amantes del fútbol, bienvenidos y bienvenidas a este gran encuentro entre Nueva Estrella versus Sportivo Peñón, que se va a estar disputando, por supuesto, la fecha 5 de la liguilla de la Serie C. Hoy estamos desde el estadio Prisciliano Pavón, en la cancha de Nueva Estrella. Ya saludamos a nuestro gran amigo Nicky. ¿Cómo estamos, Nicky? Hola, mi querido Alex, audiencia, ¿cómo están? Saludos cordiales a toda la gente amiga ya que empiezan a conectarse con nosotros en la tarde de hoy. Nosotros listos y prestos, Alex, ya para lo que va a ser este gran encuentro entre el Nueva Estrella y el Sportivo Peñón. Bien, a vos que estás del otro lado, gracias por compartir con nosotros en esta transmisión, que bueno, se adelantó la fecha para el día de hoy porque mañana son las elecciones internas, así que hoy vamos a estar viendo realmente un partidazo, un gran encuentro entre Nueva Estrella versus Sportivo Peñón. Para vos que estás del otro lado, ya compartí nuestra transmisión. Para vos que estás en YouTube, dejarnos tu comentario, suscríbete para que por supuesto te vayan cayendo ahí las notificaciones para sumarte a cada transmisión que vamos llevando a cabo también nosotros desde Limpio Digital. Por supuesto también a toda la gente del Facebook, ya dejen sus comentarios ahí desde donde nos están viendo. Y bueno, nosotros por supuesto arrancamos saludando a todos los presentadores que hacen posible de que podamos estar transmitiendo todos los partidos de la Liga Limpeña de Fútbol. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería, encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia, encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino, aquí en la ciudad de Limpio. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes, ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Recicladora Carandal, tu punto de reciclado en Limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Bueno, Nicky, ¿te parece si vamos mencionando un poco las alineaciones de hoy? Ok, correcto. El equipo local salta a la cancha con la camiseta número 1, lo tenemos a Alexis Alcaraz, con la número 2, Cecilio López, con la número 3, Jorge Gómez, con la número 4, Matías Ríos, con el número 5, Emanuel Ayala, con la número 16, Blas Riveros, con la número 7, Eric Vázquez, con la número 8, Carlos Díaz, con la número 9, Diego Vázquez, con la número 10, Junior Rolón, y con la número 11, Richard Brites, equipo titular del equipo local. Bien, vamos con el visitante, sería Sportivo Peñón, con la casaca número 1, Hugo Páez, con la casaca número 4, Eduardo León, la casaca número 5, Nelson Galeano, número 3, Gustavo Yaquet, con la 17, Elías Osorio, con la 18, Lucas Sánchez, con la 16, Alberto Mesa, con la 13, Elías Ledesma, con la 20, Jonathan Rufinelli, con las 10, Enzo Sánchez y con la 11, Cristian Armoa, director técnico Martín Jiménez. Muy bien, el equipo titular del equipo visitante del Sportivo Peñón, ambos equipos ya dentro del campo de juego. Nada más estamos esperando, Alex, ya la presencia de los árbitros principales para que esto pueda ponerse en marcha. A la gente que están en contacto con nosotros, muchísimas gracias. Ya a través de la plataforma de Facebook, del canal de YouTube, a través de Limpio Digital. Muy bien, los que están en el exterior, saludos cordiales a toda esa gente amiga que se van conectando con nosotros, tanto aquí en la ciudad de Limpio, gente del departamento central, en todo el país ya conectados a través de Limpio Digital para lo que va a ser este partidazo. Y mañana en la gran cobertura de Limpio Digital para las elecciones, Alex, que va a estar arrancando bien temprano en la mañana para lo que va a ser tratar de cubrir prácticamente todos los centros de votaciones para lo que va a ser mañana la elección aquí en la ciudad de Limpio. Totalmente, compañero. Mañana vamos a estar cubriendo, como estabas mencionando, las elecciones internas, las elecciones que por supuesto se van a estar llevando a cabo aquí en la ciudad de Limpio con nuestro compañero Tony Solalinde y por supuesto también con Mandy Eckstein. Dije bien su apellido, ¿verdad? Mencioné bien, correcto. ¿Está bien? Sí, ahí está. Correcto. Aizumi Shimila inglés, compañero. No sé en qué idioma estará su apellido. Sudafricano es. A la pucha. Muy bien. Desde bien temprano la cobertura, poquito antes de las 7 de la mañana, ya para estar saliendo en vivo para cubrir todo lo que va a ser. A los amigos que se quieran sumar sin problema, ya se pueden comunicar con el número de Limpio Digital, ya también a los que se van sumando ya también en la tanda de publicidad, Ale. Así mismo, bueno, antes de que arranque voy a hacer una pasada rápida a nuestros presentadores. Okay. Material de construcción Santa María, todo para la construcción. También para Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, tu multitienda favorita de la ciudad de Limpio. Farma Méndez, que cuida tu salud y cuida tu economía. Y también, por supuesto, agradecemos a Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado aquí en la ciudad de Limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente, Nicky. Muy bien, buena cantidad de público, Alex, igual porque es una jornada atípica, ¿verdad? Con lo que es el domingo normalmente futbolero de la Liga Limpeña de Fútbol.
sábado. Las inferiores se jugó en la mañana y la juvenil a primera hora acá en el estadio del Club de Nueva Estrella. Victoria del Sportivo Peñón por 2-1 y ahora a minutos de lo que va a ser el inicio en primera división entre el equipo del Nueva Estrella y el Sportivo Peñón. Estamos observando a los árbitros principales ya ultimando los detalles para poder ingresar dentro del campo de juego ya para que se dé inicio a este gran partido y ya también vamos a estar con los resultados en simultáneos de las diferentes canchas, en los diferentes partidos ya también que se están disputando en la fecha de hoy, compañero. Totalmente, así que ya compartan la transmisión, inviten a sus amigos, dejen sus mensajes en los comentarios y prepárense para vivir y para disfrutar una jornada llena de fútbol. Aquí con nosotros realmente vamos a estar viviendo una verdadera fiesta desde Limpio Digital. Es así, muchas gracias a todos ya los que están conectados con nosotros, a los que van dejando los comentarios, los que van compartiendo la transmisión en vivo, ya también a través de la plataforma de Facebook, los que se van sumando con nosotros a través del canal de YouTube. Muchísimas gracias a esa gente mía que se van sumando, los que están ahí en el laburo, a estas horas ya disfrutando y conectándose con nosotros a través de la Smart TV, ya también de la TV Android, los que están en la casa, en la sana, gente en la cocina, los amigos en el Quincho, conectadísimos ya con Limpio Digital para disfrutar de esta jornada de sábado a pleno fútbol, ya también, y lo vas a disfrutar todos los datos, calculadora en mano, algunos ya también haciendo suma y resta, si gana este equipo tenemos que ganar, todo depende de esto, así es que está medio complicado en algunas llaves ya también para lo que va a ser el tema de clasificación, porque cualquier punto sirve y suma ya para las pretensiones de todos los equipos que están disputando esta jornada de sábado ya en la Liga Limpeña de Fútbol. En instante podemos repasarle, podemos buscar algunos datos ya también de cómo está la tabla de posiciones, de los diversos encuentros ya también para poder compartir con toda la audiencia que están más que conectados con nosotros en la tarde de hoy. Así es que muchísimas gracias a los presentadores y patrocinantes también que nos van acompañando. Estamos observando ahí en la zona donde están los árbitros ya también, ultimando detalles para que puedan ya venirse a rumbo aquí al hermoso grama del Club de Nueva Estrella para que pueda ponerse en marcha. Ambos equipos ya están dentro del campo de juego, el conjunto del Nueva Estrella, el conjunto del Sportivo Peñón, y nada más esperando a los árbitros principales para que esto se pueda poner en marcha. Bien, en la Serie C está liderando Sudamérica con 11 puntos, con 6,75 puntos, está en segundo lugar 24 de septiembre de Rincón, Nueva Estrella que justamente hoy se enfrentan contra Sportivo Peñón tiene 5,50 puntos y en el cuarto lugar está Sportivo Peñón con 1,25 compañero. Muy bien, cerrando la tabla del Sportivo Peñón que no le queda de otra de ganar ya también todos sus partidos restantes para poder ya pescar un cupo ya también como mejor tercero o algo así para poder ver también, así es que el Sportivo Peñón no tiene de otra idea de ganar o se puede ya ir despidiendo de este campeonato si tiene un resultado adverso, si se lleva la victoria el equipo local. Muy bien, tenemos los demás encuentros. Sí, señor, tenemos en la Serie B puntuando ahí Río Salado con 10,75 puntos. En el segundo le tenemos a Primero de Mayo con 6 puntos, tercero Nanagua con 3,50 y por supuesto en el último, en el cuarto puesto, Cerro Corá con 2,25. En la Serie A, liderando Guaraní con 10,25, Ribereño en el segundo lugar con 6 puntos, San Juan en el tercer lugar con 4,75 y también Inter en el cuarto lugar con 2,50. Muy bien. Inter que hoy recibe en su cancha, ¿verdad? Al Guaraní. Así es que ya en instante vamos a estar también con los resultados de todos los encuentros deportivos que se van a llegar en la jornada de hoy. Linda jornada, temperatura agradable para disfrutar de este gran encuentro ya aquí en el estadio del Club Nueva Estrella. Gente que se van llegando todavía para observar lo que va a ser este partido entre el conjunto de Nueva Estrella y el Sportivo Peñón. Falta poquito gente que se van conectando con nosotros. Muchísimas gracias a las marcas que se van sumando con nosotros, a las empresas y a los negocios. Muchísimas gracias por sumarse con nosotros en la cobertura en vivo a través de Limpio Digital. Bueno, Tony, te comento cuáles son los partidos que se van a estar disputando hoy en la Serie C. Como, bueno, nosotros estamos transmitiendo Nueva Estrella versus Peñón, que debería haber iniciado a las 15:30 horas, estaba un poquito retrasado, pero bueno, es una cuestión seguramente organizativa. Luego tenemos también el partido hoy Sudamérica versus 24 de septiembre de Rincón. En la Serie B, por la fecha 4, también se enfrentan Río Salado versus Primero de Mayo, Nanagua versus Cerro Corá. En la Serie A sería San Juan versus Ribereño. Y también, como estabas mencionando ya vos, Inter versus Guaraní en la Serie A.
Muy bien, son los encuentros que se van a disputar en esta jornada de sábado, atípica, un poco atípica ya por el tema de las elecciones. Así es que muchísimas gracias a la gente que se van sumando con nosotros en la tarde de hoy, comentándonos un poquito desde dónde están conectados con nosotros en la tarde para poder disfrutar de este encuentro entre el conjunto del Nueva Estrella, el equipo local, que recibe al Sportivo Peñón, en lo que va a ser un gran partido que lo vamos a disfrutar a través de las pantallas de Limpio Digital. Muy bien, a los grandes amigos que se van sumando con nosotros, muchísimas gracias. A los que están conectados ahora, nada más se van sumando con nosotros, nos van enviando las fotos y los videos también de cómo están viendo y desde dónde están viendo. Así es que muchísimas gracias a toda esa gente amiga ya también que se van sumando con nosotros en la tarde de hoy. El equipo del Sportivo Peñón, a los que se van sumando recién con nosotros, el Nueva Estrella va en la portería con Alexis Alcaraz, con el número 2 con Cecilio López, con el número 3 Jorge Gómez, con el número 4 Matías Ríos, con el número 5 Emanuel Ayala, con el número 7 Eric Vázquez, con el número 8 Carlos Díaz, con la 9 Diego Vázquez, con la número 10 Junior Rolón, con la número 11 Richard Brites y con la número 16 Blas Riveros, el equipo ya del conjunto del Nueva Estrella, el Sportivo Peñón. En la portería con la camiseta número 1 lo tenemos a Hugo Páez, con la número 3 Gustavo Jaquet, con la número 4, Eduardo León, con la número 5, Nelson Galeano, con la número 10, Enzo Sánchez, con la número 11, Cristian Armoa, con la número 13, Elías Ledesma, con la número 16, Alberto Mesa y capitán de equipo también, el número 17, Elías Osorio, con la número 18, Lucas Sánchez, con la número 20, y Jonathan Ruffinelli en las bancas de suplentes. En el conjunto del Nueva Estrella, con la número 12, lo tenemos a Donald Soto, con la número 14, a Marcelo Ferreira, con la número 18, Blas Olmedo, con la número 15, César Almada, con la número 20, Rolando Bogado, con la número 6, Denis Galeano, con la número 19, Junior Osorio, con la número 17, Juan Sánchez, con la número 13, Carlos Gómez, en la banca del Sportivo Peñón. Con la camiseta número 12, Carlos Palacios. Con la número 2, Amado Talavera. Con la número 8, Jonathan Mendieta. Con la número 15, Adam Flor. Con la número 7, Ricardo Armoa. Con la número 19, Oscar Trinidad. Con la número 6, Tiago Maldonado. Con la número 14, Jesús Estigarribia. Y con la número 9, Facundo Ovelar, la banca de suplente en el conjunto del Sportivo Peñón, cuando vamos observando ya también a los árbitros principales del encuentro de hoy ya dentro del campo de juego para que esto se dé inicio ya en instantes. Compañeros. Ahí está, muy bien. La gente ya impaciente de que inicie el encuentro del día de hoy. Ahí los árbitros ya están ingresando justamente a la cancha, haciendo el famoso tupanoy hacia uno mismo, ¿verdad? La bendición propia, para que salga todo bien, para que salga todo excelente. El encuentro de hoy entre Nueva Estrella versus Sportivo Peñón, que recordemos, en el partido anterior, en la fecha 4, había ganado Nueva Estrella 1-0 a 24 de septiembre de Rincón, y Sportivo Peñón había perdido 4-5 versus Sudamérica. Muy bien, así llegan los equipos para lo que va a ser el encuentro de hoy en la tarde. Ya todo listo, señoras y prestos para que se ponga en marcha. Lo vemos al capitán con la número 16, Alberto Mesa con la número 16, y con la número, voy a ver el capitán en el conjunto de Nueva Estrella, el 9, ¿verdad? Con la número 9, Diego Vázquez es el capitán en el conjunto local, y sería con la número 16, Alberto Mesa el capitán en el Sportivo Peñón. Ahí está. Vamos al sorteo correspondiente para que esto se pueda poner en marcha. La foto oficial, el video también que tenemos ya nosotros, a la gente que están conectados con nosotros. Muchísimas gracias a los grandes amigos y amigas ya conectadísimos con nosotros en la tarde de hoy para poder disfrutar de este gran partido, señoras y señores, aquí desde el estadio del Club Nueva Estrella, que recibe al Sportivo Peñón, y esto va a ser un partidazo. Así es que muchas gracias a la gente que van compartiendo la transmisión en vivo, en el Facebook, en los grupos de WhatsApp también, a través de algo muy bueno que se va sumando con nosotros en el canal de YouTube. Es algo realmente impresionante, la gente cómo se va conectando con nosotros en la tarde de hoy, y de esa manera poder disfrutar ya en la casa, en el laburo, donde quiera que estés, a través de la notebook, a través de la TV Android,
a través del Smart TV, la gente del celular en la mano. Es realmente algo muy bueno, así es que muchísimas gracias a los grandes amigos y amigas que están más que conectados con nosotros en la tarde de hoy para disfrutar de otra jornada de la fiesta limpeña, del fútbol limpeño, a través de Limpio Digital TV. Ahí está, dale me gusta a nuestra cuenta oficial en YouTube, @limpiodigitaltv. Estamos transmitiendo, dale me gusta, suscríbete, compartí, déjanos un comentario desde donde estás viendo el encuentro de hoy. También a toda la gente del Facebook que ya está prendidísimo del otro lado, lo mismo, déjanos tu comentario, compartí y por supuesto también seguirnos para enterarte de todo lo que va ocurriendo en la Liga Limpeña de Fútbol. Todavía no hay gol en los otros partidos, ¿verdad? Todavía no llegamos los reportes de los diferentes campos deportivos que se están jugando a estas horas. Así como estamos, creo que vamos a ser el último partido en finalizar hoy. Lo más probable que sí, compañero, lo más probable que sí. Muy bien, señoras y señores. Sí, todo sigue igual, todavía no nos llegó los reportes de los diferentes encuentros deportivos, así es que cada gol, cada tanto vamos a estar comentando a la gente ya también que van sumando con nosotros, así es que muchísimas gracias. Algunos que están viendo el partido de su equipo, pero están conectados a través de Limpio Digital, así es que muchísimas gracias a los grandes amigos que van conectándose con nosotros y dejando sus mensajes, enviando a través del WhatsApp, en los comentarios, en la página de Facebook, también comentando ya en el canal de YouTube, así es que muchísimas gracias. Muy bien. El árbitro principal ultimando detalles con los asistentes 1, asistente 2, al portero, el Nueva Estrella, el portero del Sportivo Peñón, todo ok, esto se va a poner en marcha, lo debemos hablar con el capitán, en este caso del Sportivo Peñón, vamos a ver en qué detalle para poder, lo vemos a Mesa, que va corriendo por un sector, vamos a ver qué fue lo que le pidió el árbitro principal. Esto está por comenzar, señoras y señores, entre el conjunto del Nueva Estrella y el Sportivo Peñón. Nicky, es algo así como una réplica de lo que sucedió ayer en el encuentro de Paraguay, ¿verdad? Se retrasó el partido de Paraguay, si quiere replicar lo mismo hoy acá aparece. Siguiendo ejemplos. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver cuál fue el pedido. No sé si por alguna bandera o algo por el estilo. Lo vemos al capitán del Sportivo Peñón. Ahí lo vemos que se retira una bandera, no sé si es por los caños o algo que se está retirando también para que esto pueda darse inicio, señoras y señores. El gran encuentro entre el conjunto del Nueva Estrella y el Sportivo Peñón. Todo listo, todo ok, señores. El árbitro lo autoriza y se pone en marcha. Ahí lo mueve el equipo local. Jugando para atrás, reiniciando desde el fondo el conjunto del Nueva Estrella, intentando salir por el sector derecho. Lo vemos a López con la pelota, jugando para atrás con Ayala que intenta, a ver qué dice ahí, mano. Va a corresponder tiro libre para el conjunto del Nueva Estrella. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería, encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Corresponde tiro libre por el sector derecho para salir desde el fondo. Lo vemos a Jorge Gómez colocando la pelota y desde el fondo que sale Alexis Alcaraz, el portero del conjunto del Nueva Estrella, para levantar la pelota. Ahí lo vemos a Rufinelli, el solitario en la barrera, lo autoriza el árbitro. Alcaraz, balón para arriba, intenta de cabeza, Mesa que no alcanza. Ahí lo tiene el Sportivo Peñón que intenta salir, lo cubre bien, lo tiene el conjunto local por el sector derecho, intenta avanzar. Rolón cruza la pelota, intenta dentro del área, arriba, intenta abajo. La pelota que se desvía, señoras y señores. En el inicio lo quería golpear el conjunto del Nueva Estrella. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino en la ciudad de Limpio. Al arrancar nada más, el conjunto local tenía la primera posibilidad desde fuera del área. Balón que se desvía y se pierde por línea de fondo. Y corresponde salida desde la portería para el Sportivo Peñón. Lo vemos a Hugo Páez, el portero del Sportivo Peñón, para colocar ahí la pelota y salir desde el fondo. El conjunto visitante lo va a autorizar el árbitro. Ahora sí, salida desde el fondo con Páez. Hugo que levanta el balón, juega a medias. Lo tiene por el sector derecho Osorio que intenta aguantar. Intentaba Osorio, se equivoca, balón que se pierde por línea de costado y va a corresponder salida lateral para el conjunto del Nueva Estrella. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Muy bien, esto es falta, dice el árbitro principal. Y corresponde tiro libre para el equipo del Nueva Estrella por el sector derecho, ahí a metros nada más del área grande. Una ubicación muy buena que lo va a tener el conjunto local de pelota parada para intentar abrir el marcador. Vamos a ver cómo lo van a definir. Lo vemos, en este caso, a Riveros, parado frente al compañero. Están entre tres. Vamos a ver quién se va a encargar de levantar la pelota. Desde el fondo lo vemos a Hugo Páez, dando indicaciones desde la portería. 1, 2, 3.
en la barrera del Sportivo Peñón. Un momentito, Brites también que se prepara. Ahí lo vemos a Riveros por el sector derecho, lo vemos alejarse a Eri Vázquez. Y lo autoriza el árbitro Brites, Riveros, el árbitro que le llama a dos jugadores, uno del Sportivo Peñón, y lo amonesta de forma verbal, al de Nueva Estrella también. Ahora sí, todo listo, señores, para autorizar. Una buena posibilidad para el conjunto local. Tinta zurda, al arco. Hugo Páez que lo saca desde el fondo. Ahí lo tiene el capitán del Sportivo Peñón que cae al suelo, recibe la falta, dice el árbitro principal. Y corresponde salida desde el fondo para el Sportivo Peñón. Recicladora Caranday, tu punto de reciclado en limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Ahí lo vemos al portero. Un poquito más para atrás le pide el asistente. Aunque sí, Hugo Páez para levantar la pelota y salir desde el fondo. Muchas gracias a todas las personas que se van conectando con nosotros, dejando su comentario, compartiendo la transmisión en vivo. Ahí lo intentaba Sánchez. Levanta la pelota desde el fondo Ayala. Lucas Sánchez que intenta aguantar. Lo vemos el capitán jugando para atrás. Con el compañero que levanta la pelota y la juega larga. Ruffinelli que intenta aguantar. Balón para arriba de vuelta saliendo en conjunto del Nueva Estrella. Hay Jaquet que lo devuelve de cabeza. Vázquez. Ahí lo tiene Vázquez, jugando ras el suelo de muy buena manera para Rolón. Intenta acelerar Rolón. Osorio en la marca y recupera. Lucas Sánchez. Pelota que la juega larga. Ruffinelli de cabeza, señores. Acelera Sánchez. Enzo. Va Enzo al arco. ¡Oh! Tremendo disparo, señoras y señores. Una buena del Sportivo Peñón. Alcaraz que se extiende y corta lo que era el grito de gol del Sportivo Peñón. El lindo encuentro al arrancar nada más entre el Nueva Estrella y el Sportivo Peñón. Mientras tanto en otros encuentros, compañero, 24 arranca con su primer gol. 24 de Rincón contra Sudamérica que se está disputando a los 5 minutos aproximadamente. Muy bien, gol del 24 de septiembre de Rincón que lo está ganando el conjunto del Sudamérica. En los primeros 5 minutos, muchísimas gracias ya a la gente que se van sumando con nosotros con los datos. Ahí lo vemos a Enzo con el balón, moviendo rápidamente para Lucas. Lucas que levanta y abre la pelota por el sector derecho. Ahí lo veíamos que intentaba ya Cristian, pero no llega. Ahora sí, con el balón, jugando para atrás, moviendo la pelota para Eduardo León. León que levanta, buscando rápidamente a Ruffinelli, que lo tiene por el sector derecho. Pelota que se pierde por el costado y va a corresponder salida para el conjunto del Nueva Estrella. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camiseta de fútbol, short de fútbol, chalecos usos, número de teléfono 0983-074-531. Ahí lo vemos a Alexis Alcaraz colocando la pelota para salir desde el fondo. El conjunto del Nueva Estrella. Pelota que lo levanta y la juega larga. Intenta de cabeza y lo devuelve bien Galeano. Sánchez que intenta, lo pelea Vázquez también, intenta avanzar, el conjunto del Nueva Estrella abriendo por el sector derecho, lo intentaba pero era muy fuerte el pase, López que no llega y va a corresponder salida para el conjunto del Sportivo Peñón por el sector izquierdo, salida lateral. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremallera, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico, 0982-435-657. Muy bien, lo vemos a Osorio con la pelota para la salida lateral por el sector izquierdo. Balón que la juega con el capitán. Intentaba. A ver, había una mala salida y va a corresponder salida, señores, para el conjunto del Nueva Estrella. JJ Infran Servicios. Todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. Muy bien, lo vemos a Cecilio López para la salida lateral para el conjunto local por el sector derecho. López. Balón dentro del área, Jaquet que intenta salir, Mesa que levanta el balón, vuelve a meter el conjunto de Nueva Estrella, intenta salir, Osorio que no puede, acelera Riveros, cae al piso y esto es falta, señores. Tiro libre para el Nueva Estrella. J Autorepuestos, lo que tu vehículo necesita. Atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. J Autorepuestos. Muy bien, señoras y señores. Va a corresponder tiro libre por el sector derecho para el conjunto de Nueva Estrella. Una buena posibilidad para el conjunto local de pelota parada. Vamos a ver quién se va a encargar de levantar el balón. Lo vemos a Hugo Páez dando indicaciones. 2 en la barrera del Sportivo Peñón. Lo vemos a Mesa y a Osorio, si no me equivoco, para el tiro libre. Y lo va a autorizar el árbitro, señores. Tiro libre para el conjunto del Nueva Estrella. Ahora sí. A ver, un momentito. Algunos empujones dentro del área. Ahora lo autoriza el árbitro.
Balón dentro del área, intento penal, pasa de todo de chilena. Intentaba de chilena el equipo del Nueva Estrella. Balón que se pierde sobre el travesaño y va a corresponder salida para el Sportivo Peñón. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontranos en nuestras 2 sucursales, Parquecito y Central. Muy bien, señoras y señores. Va a corresponder salida para el Sportivo Peñón, que lo hace rápidamente por el sector derecho. Saliendo Hugo Páez. Desde el fondo, Lucas Sánchez con la pelota. Armoa, lo tiene Cristian. Que levanta el balón y la juega larga y pone a acelerar a Ruffinelli. El balón muy fuerte y queda en las manos de Alcaraz. Alexis Alcaraz, que sale desde el fondo. Pelota que la juega larga. León, que lo devuelve de cabeza. Lo vuelve Díaz, Carlos Díaz. Díaz de vuelta, abriendo por el sector izquierdo para el compañero. Ahí lo tiene el conjunto de Nueva Estrella. Pelota que la juega larga. Rolón, que acelera por el sector izquierdo. Mete la mague. Rolón, deja uno. Al ras del suelo. El pase. Mesa, que juega para atrás. Y Páez, que lo revienta desde el fondo. No quería complicaciones el portero. Y corresponde lateral para el conjunto del Nueva Estrella por el sector derecho. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general. Ubicado en Tenis de Maldonado y Carandaití. Mariano Roque Alonso. Muy bien, lo vemos a Cecilio López con la pelota. Y López, lateral. Rolón, que intenta levantar. Mesa, que intentaba salir. Jaquet también. Pero el banderín ya estaba levantado y va a corresponder salida desde el fondo para el Sportivo Peñón. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Ahí lo vemos. Hugo Páez al portero para colocar la pelota y salir desde el fondo. Lo tiene a Jaquet por el sector izquierdo. Vamos a ver, creo que lo va a levantar y la va a jugar larga. Enzo Sánchez, que le pide la pelota. Ruffinelli también. Lo autoriza el árbitro. Pelota para arriba. Enzo, que no llega. Lo recupera el conjunto del Nueva Estrella. Teniendo el balón Vázquez. Cediendo rápidamente para Rolón. Abriendo por el sector derecho. Con lo justo Osorio. Devolviendo para Mesa. Lo tiene el capitán. Mesa, que intenta girar. Alberto con el balón. Sigue el conjunto del Sportivo Peñón. Mesa. Pelota que la juega larga buscando a Enzo, que acelera por el sector izquierdo. Pero lo saca rápidamente López. Balón que lo tiene rápidamente Elías. Ledesma con Sánchez. Manso. Sigue Sánchez dentro del área. Balón que se pierde por línea de fondo y corresponde salida para el conjunto de Nueva Estrella. Embutidos artesanales Daisy. Un sabor diferente para usted y su familia. Va a corresponder salida desde el fondo. Ahí lo vemos a Alcaraz jugando rápidamente para el compañero. Dentro del área. Abriendo él por el sector del medio. Ahora sí. Al ras del suelo por el sector derecho. Osorio, que lo devuelve de cabeza. A recuperar el conjunto del Nueva Estrella. Lo peleaba Ledesma. Sánchez, Mesa, Osorio de vuelta. Osorio, que la juega larga. León con lo justo. López cortando bien. Vázquez jugando para atrás. Vázquez de vuelta a Diego. Lo vemos a Cecilio López. López con la pelota. Acelera López. Tiene espacio y si se anima. Lucas Sánchez, que lo corta con lo justo. Balón que va a quedar en las manos del portero Hugo Páez, que sale rápidamente por el sector derecho con Armoa. Lo tiene Cristian. Riveros en la marca. Armoa, gira Armoa. Lo tiene Cristian jugando para atrás con Mesa. Alberto, que gira, intenta, recibe la marca de Brites. Brites, que intenta algunos empujones, cae al suelo. Vamos a ver qué dice el árbitro. Creo que lleva con la tarjeta ahí. Y amonestado el capitán del Sportivo Peñón, Alberto Mesa. Celular lento, roto, bloqueado. Girocell tiene la solución. Display, batería, desbloqueo y más. Número de teléfono 0992-754-296. Muy bien, lo vemos al capitán reclamar. Recibió la tarjeta de amonestación. Alberto Mesa, y corresponde tiro libre por el sector izquierdo para el conjunto del Nueva Estrella. Vamos a ver quién se va a encargar de levantar la pelota. Lo vemos que se va llegando a Richard Brites. Lado del compañero también colocando el balón. Está Brites. Lo vemos Rivero, que se retira ya también para levantar el balón por el sector izquierdo. De vuelta, una buena posibilidad para el conjunto del Nueva Estrella desde el sector izquierdo. Ahí lo vemos a Cristian Armoa junto al capitán. Los dos en la barrera desde el fondo. Hugo Páez desde la portería dando indicaciones. El árbitro principal a la barrera, algunas indicaciones para que no se mueva. A ver qué dice. Que termine todo esto acá. Muy bien. A Mesa y Armoa. Ahora sí, se retira el árbitro principal para autorizar. Una buena posibilidad para el conjunto de Nueva Estrella de pelota parada. Lo autoriza el árbitro. Decide jugar al ras del suelo por el sector izquierdo. Intenta levantar con lo justo. Lo veíamos a Armoa, que lo corta. Recupera Cristian. Armoa, que acelera por el sector derecho. Avanzando el medio campo. Ruffinelli, que se le muestra. Lo tiene a Enzo, que intentaba y lo corta bien, señoras y señores. Para salir rápidamente. Ríos.
Matías, que mete el freno, decide jugar para atrás. Lo mueve el conjunto de Nueva Estrella por el sector izquierdo. Un poquito más para atrás de vuelta rápidamente. Enzo, que intentaba cortar. Rolón, que juega para atrás. Lo mueve, toca el conjunto de Nueva Estrella. Riveros al ras el suelo. Se equivoca. Y va a corresponder salida desde el fondo, señores, para el Sportivo Peñón. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio. Por un municipio más limpio y saludable. Pelota para arriba, Ruffinelli, que intentaba. Gómez también en la marca. Enzo, que intentaba. Y la pelota va a parar en las manos del portero Alexis Alcaraz. Servicar Goodies, servicio integral diésel naftero, reparación y mantenimiento para satisfacer sus necesidades con la calidad que espera. Ahí lo tiene Enzo Sánchez, que intentaba recuperar el conjunto de Nueva Estrella. Lo hace bien, pasa de una, de dos, habilita muy bien el pase, pelota que la juega larga y va a quedar para Páez. Hugo, que se queda con el balón para salir desde el fondo, el portero del Sportivo Peñón. Miel puras de abejas desde el corazón de nuestro Chaco paraguayo. Leche de cabra al mejor precio para tu salud. 0983-431-952. Ahí lo tiene Sánchez. Sánchez habilitando por el sector izquierdo rápidamente para Ledesma. Ahí Ledesma al ras el suelo. Lo recupera el conjunto de Nueva Estrella, que levanta la pelota y la juega larga. Intenta Rolón. Domina el balón en el medio campo. Jugando para atrás rápidamente para Vázquez. Vázquez, que mete el amague, levanta la pelota y acelera López. Cecilio con el balón y con lo justo. Punteando Nelson Galeano y corresponde al lateral para el conjunto del Nueva Estrella. Material de construcción Santa María. Todo para la construcción. Hierro, pinturas, ferretería. Encontraron su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Ahí lo tiene López. Jugando para atrás. Ahí López. Riveros con el balón. Riveros. Cecilio López de vuelta con la pelota. Intenta levantar al borde del área. Jacket, que lo saca de cabeza. Y lo vemos a Cecilio López de vuelta con el balón. Intenta ver el balón que se desvía. Y en las manos el portero Hugo Páez. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios multitienda para toda la familia. Encontraron su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Recupera Ledesma. Intenta aguantar. Caga el piso. A ver qué dice el árbitro. Hay falta. Y corresponde tiro libre para el Sportivo Peñón. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Muy bien, lo vemos Alberto Mesa colocando la pelota. Se va a encargar para levantar el balón. Del lado lo tiene Lucas Sánchez. Y se va retirando el capitán y se queda Lucas Sánchez para levantar la pelota. Lo vemos y escuchamos a Alexis Alcaraz dando indicaciones desde la portería. El portero del conjunto del Nueva Estrella. Ahí lo vemos a Eric Vázquez, el solitario en la barrera. Lucas Sánchez para levantar el balón. Lo autoriza el árbitro. Ahí lo tiene Lucas. Lo tiene Sánchez de pelota parada, el Sportivo Peñón. Ahora sí, lo autorizó el árbitro. Lucas dentro del área, lo peina. ¡Gol! Del Sportivo Peñón. Abriendo el marcador el equipo visitante. Ahí lo hizo Ruffinelli para poner el primero. A los 15 minutos del primer tiempo, gol del Sportivo Peñón. El Sportivo Peñón tenía la posibilidad de pelota parada. Buen centro de Lucas Sánchez para levantar el balón. Y Ruffinelli para mandarlo a guardar. Lo deja sin poder hacer nada Alexis Alcaraz. Y es el primero, señores. Es el primero del Sportivo Peñón. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Muy bien, y se queda sentido. El árbitro principal, lo vemos que pide el servicio de camilla, que van ingresando para ver y ser asistido al costado del campo de juego. Ruffinelli, el autor del gol. Ahí lo vemos que se va levantando y recuperando de a poco de vuelta el jugador del Sportivo Peñón. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, short de fútbol, chalecos, buzos. Contactate con Candia Sport al 0983-074-531. Muy bien, señoras y señores. Con gol de Ruffinelli, el Sportivo Peñón lo está ganando por la mínima diferencia de visitante aquí en la cancha del Nueva Estrella. Lo vemos que se retira a Ruffinelli al costado de la cancha para ser asistido y para proseguir el encuentro, señores. 1-0 victoria hasta ahora del Sportivo Peñón. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremallera, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Muy bien, lo vimos a Riveros, que juega por el sector izquierdo. Ríos con el balón, devolviendo para Díaz. Díaz con la pelota, buscando a López. Lo tiene Cecilio. Ledesma, que intenta en la marca. López. Ahí lo corta bien Lucas Sánchez, que recupera para el Sportivo Peñón. Intentaba jugar para Ledesma. Lo recupera Ayala. Lo vemos a Rolón. Rolón que gira. Intenta aguantar.
En la marca Enzo Sánchez. A ver, hay falta y corresponde. A ver, lo vemos que viene el árbitro principal, Ruffinelli también, que pide la autorización para volver a entrar. Y toca el conjunto de Nueva Estrella. Rápidamente Díaz, moviendo por el sector izquierdo. El balón con Ríos. Ríos que intenta avanzar. Y lo revienta Mesa desde el fondo. Balón que lo tiene Gómez, se le escapa la pelota. Ahora lo vemos a Ayala jugando para atrás con Alexis Alcaraz para salir desde el fondo del conjunto del Nueva Estrella. Saludamos a la mamá de Jonathan Ruffinelli, la señora Berna, que está en plena sintonía de la transmisión de hoy, felicitando a su hijo por el gol. Muy bien, saludos a la mami, que está observando el encuentro. Muy bien, ya está de vuelta Ruffinelli dentro del campo de juego, recuperado y prosiguiendo el encuentro deportivo. Ahí lo vemos rápidamente a Ríos con el balón, pelota que lo tiene Brites, rápidamente siguiendo para Díaz, Díaz que intentaba mover, a ver un momentito, ahí se va acercando el árbitro para poner el espacio correspondiente para poder levantar Díaz, que deja para su compañero para el tiro libre para el conjunto del Nueva Estrella. J Autorepuestos, lo que tu vehículo necesita, atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. Muy bien, lo vemos a Carlos Díaz para levantar la pelota, lo tiene a Matías Ríos. Por el sector derecho, hay López un poquito más retirado, ahora sí lo autoriza el árbitro. Va el conjunto de Nueva Estrella, balón para arriba, al borde del área grande, de cabeza adentro, Gustavo Jaquet, que saca desde el fondo, intenta meter de vuelta el conjunto del Nueva Estrella. Pelota que lo domina, intentando girar, jugando para atrás, Rolón, se equivoca, Ruffinelli que recupera, Enzo que acelera, Cecilia la marca, va Enzo, sale Alcaraz, se chocan pero no pasa nada, dice el árbitro López, bueno para Riveros por el sector derecho, ahí lo veíamos a Ruffinelli en la marca de vuelta, Riveros, jugando el ras del suelo, el balón moviendo, intentando avanzar el medio campo, pelota que la juega larga y hay mano, dice el árbitro con los gestos, y corresponde tiro libre para el conjunto del Nueva Estrella. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras dos sucursales, Parquecito y Central. Muy bien, pide la asistencia para el jugador Enzo para recibir dentro del campo de juego. Tiro libre, señoras y señores, que va a corresponder al conjunto del Nueva Estrella. No hay movimiento de resultados todavía, mi querido Alex, en los diversos encuentros deportivos para ir comentando con la audiencia. Ningún movimiento todavía hasta ahora, compañero. Muy bien, señoras y señores. Ahí es habilitado el servicio de camilla, ya también que ingresan dentro del campo de juego para poder sacar al jugador del Sportivo Peñón para ser asistido del costado del campo de juego y para que pueda proseguir el encuentro, que hasta ahora lo está ganando por la mínima diferencia, el Sportivo Peñón. 1-0 el conjunto del Nueva Estrella. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general, ubicado en Teniente Maldonado y Carandaito y Mariano Roque Alonso. Muy bien, muchísimas gracias a todos los grandes amigos que están conectados con nosotros en la tarde de hoy, a los que van dejando los comentarios, a los que se van poniendo en contacto también a través del WhatsApp de Limpio Digital, también ahí en los comentarios del canal de YouTube, así es que impresionante y muchísimas gracias a los grandes amigos conectados con nosotros en la tarde de hoy a través de Limpio Digital. Cartín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Muy bien, a todas las empresas y negocios que se quieran sumar ya también en la cobertura de mañana, lo pueden hacer ya también con producción, que se pueden poner en contacto sin ningún problema si quieren ser parte de esta gran fiesta cívica que mañana lo va a estar llevando en la transmisión en vivo, en la cobertura de Limpio Digital. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Muy bien, lo vemos colocando la pelota a Carlos Díaz para levantar el balón. Díaz ahí a metros nada más del medio campo por el sector izquierdo que lo tiene el balón el conjunto de Nueva Estrella. Ahora sí lo autoriza el árbitro. Vamos a ver a Carlos Díaz, balón dentro del área, intenta por el sector derecho, devuelve para abajo, intenta salir el Sportivo Peñón. Ahí lo vemos a Lucas Sánchez con la pelota, intenta levantar López, que lo devuelve bien desde el fondo de cabeza. Osorio que recupera para el Sportivo Peñón. Osorio que levanta el balón en la juega larga de pecho, que lo recibe bien. Gómez, que la juega larga y con lo justo, señoras y señores. Galeano, que intentaba cortar desde el fondo. Lucas que se suma en la marca, balón que se va a perder por el sector izquierdo y va a corresponder lateral para el conjunto del Nueva Estrella. ¿Tienes el celular lento, roto, bloqueado? Girocell tiene la solución. Display, batería, desbloqueo y más. Número de teléfono 0992-754-296. Ayala, lo tiene Ayala. Vázquez con el balón. López, lo tiene Cecilio por el sector derecho. Devuelve el balón rápidamente para Carlos Díaz. Lo tiene Díaz, levanta la mirada Díaz. Ahora el balón abriendo para López por el sector derecho. López
Cecilio lo hace bien, acelera Brites, intentaba Brites y Gustavo Yaquet con lo justo, lo revienta y corresponde lateral para el Nueva Estrella. Un saludo adelantado a nuestro gran amigo Adrián Arce, que mañana va a estar de cumpleaños, 7 de junio, cumpleaños de nuestro gran amigo Adrián Arce, comentarista y analista, por supuesto, de todos los fines de semana también con nosotros. Muy bien, arrancó desde bien temprano la fiesta. Sí, arrancó ya. Hoy ya arrancó. Él no trabaja hoy y mañana. Muy bien, tiene el día libre, así es que felicidades de manera anticipada a nuestro querido Adrián, que está cumpliendo, ¿cuánto? ¿18 años? Lo más probable es que hoy, o sea, mañana sea mayor de edad. Muy bien, ahí está. Mayor de edad nuestro querido compañero, así que muchas felicidades ya de antemano. Al ras el suelo el balón, López, Cecilio, lo hace bien, lo tiene el conjunto de Nueva Estrella por el sector de Riveros que intentaba. Riveros cruza la pelota, y lo saca del Sportivo Peñón de cabeza desde el fondo. Lo tiene bien Brites que intenta. ¡Locura de gol! ¡Gol! Nueva Estrella, golazo, señoras y señores, para poner el empate. Brites Richard con un tremendo bombazo inatajable para Páez. Es el empate, señores, del conjunto del Nueva Estrella 1, el Sportivo Peñón 1. A los 22 minutos del primer tiempo empata Nueva Estrella con un tremendo golazo. Golazo, señoras y señores, tremendo gol. Una definición magnífica, el disparo, pelota que siga volando, Páez que intentaba, no llega. Y es el golazo, señoras y señores, para poner el empate para el conjunto del Nueva Estrella en un partidazo. Nueva Estrella 1, Sportivo Peñón 1. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio, por un municipio más limpio y saludable. Muy bien, señoras y señores. Todo listo para proseguir el encuentro después del empate. El conjunto de Nueva Estrella con un golazo, señoras y señores, de Brites. Para poner el empate. Osorio, que intenta salir desde el fondo. Balón que lo tiene el Sportivo Peñón por el sector izquierdo. Pelota que la juega larga. De cabeza lo corta bien. Ahí Ledesma que retrocede para Mesa. Ahí lo tiene Mesa. Enzo que acelera por el sector izquierdo. Ahí lo vemos Ayala en la marca. Enzo. Tinta Sánchez. Intenta, cae al suelo, no hay falta, dice el árbitro y sale el conjunto de Nueva Estrella desde el fondo. Pelota para arriba. Balón que intenta y lo cubre Osorio. Intenta poner, balón que se desvía y se pierde por el costado y va a corresponder salida lateral para el conjunto de Nueva Estrella. Cervicar Goodies, servicio integral para diésel y naftero, reparación y mantenimiento para satisfacer sus necesidades con la calidad que espera. Cervicar Goodies. Corresponde salida lateral para el conjunto de Nueva Estrella por el sector derecho. Lo vemos a Cecilio López. Para la salida lateral, ahí nada más le dice ahora sí López. Pelota que la juega larga, intentaba el capitán, pero llega con lo justo, poniendo el cuerpo Galeano, intentando salir y recupera rápidamente. Le vemos a Rolón que intentaba aguantar desde el fondo y va a corresponder. Tiro libre para el conjunto de Nueva Estrella. Miel puras de abejas desde el corazón de nuestro Chaco paraguayo y también, por supuesto, leche de cabra, el mejor alimento para tu salud. Número de teléfono 0983-431-952. Muy bien, lo vemos al autor del golazo del empate del conjunto de Nueva Estrella, preparado para levantar el balón. Brites por el sector derecho para colocar la pelota y lo va a autorizar el árbitro. Ahora sí, para levantar el balón por el sector derecho, lo habilita el árbitro. Pelota para arriba, dentro del área, intenta de vuelta, señores. Lucas Sánchez, que levanta el balón, intenta salir dos a medias el Sportivo Peñón. Vázquez con la pelota, moviendo para Rolón, que juega para atrás, intenta de vuelta. ¡Arco! Y por poquito, señoras y señores, ahí lo busca el equipo de Nueva Estrella. Material de construcción Santa María, todo para la construcción. Hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino, en la ciudad de Limpio. Muy bien, señores, va a corresponder salida para el Sportivo Peñón desde la portería. Lo vemos a Páez, Hugo, para colocar la pelota y levantar desde el fondo. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios. Es la multitienda para toda la familia. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino, aquí en la ciudad de Limpio. Le autorizó el árbitro. Páez, Hugo, para levantar el balón y salir desde el fondo. El equipo del Sportivo Peñón. Pelota que la juega larga. Pelota que lo peina León. Lo pelea Ruffinelli. El León que corre, Vázquez también, acelera Vázquez, intenta, se le queda para atrás. El balón intentaba jugar, pelota que se pierde por el costado y corresponde salida lateral para el Sportivo Peñón. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Ahí lo vemos a León para salir y
con el lateral por el sector derecho sobre el medio campo, pelota que la juega larga, Ruffinelli con el balón, intenta girar, pelota que se desvía, de vuelta en Ríos y corresponde lateral, esta vez por el sector derecho, de vuelta para el Sportivo Peñón. Recicladora Caranday, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. El León, pelota que la juega larga, intentaba Ruffinelli, pelota que se pierde por el costado y va a corresponder salida. Lo vemos rápidamente a Ríos, saliendo desde el fondo, pelota que la juega larga, domina Rolón, Lucas Sánchez que puntea el balón, León que la juega larga con Ruffinelli, Enzo que acelera por el sector derecho, lo tiene Sánchez, Enzo, a Enzo, lo deja para Cristian al arco, pelota que se pierde sobre el travesaño y corresponde salida para el conjunto del Nueva Estrella. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camiseta de fútbol, short de fútbol, chalecos, buzos, 0983-075-531. Va a corresponder salida para el conjunto local. Desde la portería lo vemos al portero Alexis Alcaraz colocando el balón para salir desde el fondo. Gómez para levantar la pelota para el conjunto del Nueva Estrella. J Autorepuestos, lo que tu vehículo necesita, atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. Mesa con León, ahí lo tiene León que la juega larga, lo corta bien de cabeza Díaz, pelota para arriba, León que intentaba, Riveros que mete el balón, Vázquez que acelera, Armoa en la marca, pelota que lo tiene Ríos que la juega larga, señores, Brites que intentaba, pelota que se pierde por el costado y va a corresponder lateral para el conjunto del Nueva Estrella. JJ Insurance Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. Gómez que levanta la pelota, intentaba dominar, pero ya había falta, dice el árbitro principal, y corresponde salida para el Sportivo Peñón. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras dos sucursales, Parquecito y Central. Muy bien, lo vemos el capitán Mesa para colocar la pelota y salir desde el fondo. El conjunto del Sportivo Peñón, Alberto Mesa, que va a dejar para el portero Hugo Páez para salir desde el fondo. Ahora sí, Páez, pelota que la juega larga, lo devuelve bien de cabeza el conjunto del Nueva Estrella. Y Jaquet, que intenta dominar el balón, pelota que la juega con Osorio. Brites que recupera, jugando rápidamente para el compañero, intenta acelerar, Sánchez y Lucas que recupera, Mesa, Alberto, jugando rápidamente para Enzo, lo tiene Sánchez, Ledesma que se le muestra, Ruffinelli también, Enzo que intentaba, y lo recupera Díaz, intentando avanzar, señores, Rivero jugando al ras del suelo con Vázquez con el balón. Ahí lo vemos a Cristian Armoa que intentaba en la marca, pelota que lo juega por el sector izquierdo, señores, con Ríos, que va por el sector izquierdo, al ras del suelo el pase, tenta y lo domina bien, señores, Vázquez, pero ya estaba el banderín levantado, estaba todo anulado y corresponde salida para el Sportivo Peñón. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Muy bien, vemos que hay movimiento en la banca del Sportivo Peñón, lo vemos con la camiseta número 6, a Tiago Maldonado, preparado como para ingresar dentro del Sportivo Peñón, mientras hay minuto de tregua, minuto para refrescarse y nosotros vamos a aprovechar un poquito para vender y saludar a todas nuestras marcas y firmas comerciales que nos acompañan en la transmisión en vivo. Material de construcción Santa María, todo para tu construcción. Encontrarlo sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino, número de teléfono 0983-564-690. Material de construcción Santa María. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios. Multitienda para toda la familia. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino en la ciudad de Limpio. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Encontrarlo en sus sucursales Limpio, Luque, San Lorenzo y Loma Pitá. Recicladora Caranday, tu punto de reciclado en limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Tu centro de reciclado en limpio, Recicladora Caranday. Muy bien, señoras y señores, mientras vemos que se prepara con la camiseta número 6 en el Sportivo Peñón a Tiago Maldonado para ingresar. Creo que vamos a ver, vamos a corroborar la info si es por el número 17 o por quién va a corresponder en la salida y por quién va a ingresar Tiago Maldonado, que se prepara para ingresar en el equipo del Sportivo Peñón.
Un saludo muy especial a toda la gente que están comentando a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook. Dejanos ahí tu me gusta, tu comentario, compartí también la publicación. Ya tenemos 105 personas conectados del otro lado. También a toda la gente de YouTube que está en plena sintonía con nosotros. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que están conectados con nosotros en la tarde de hoy. Lo vemos a Elías Osorio con la camiseta número 17 que se retira en el Sportivo Peñón para ingresar con la 6, Thiago Maldonado dentro del campo de juego en el Sportivo Peñón. Ahora sí, ambos equipos de vuelta después del minuto de tregua, del minuto para refrescarse, para continuar el encuentro, partido que está empatado, señores, 1-1 entre el Nueva Estrella y el Sportivo Peñón. Ahora sí, ambos equipos de vuelta para proseguir el encuentro. Lo vemos con el balón a Nelson Galeano desde el fondo del Sportivo Peñón para hacer su salida desde el fondo. Saludamos también a nuestra amiga Ángela Rugidíaz, le felicitamos también. Ella va a estar conformando el increíble equipo que va a estar compartiendo el Mundial desde Canal 3, así que un fuerte abrazo para nuestra amiga Ángela Rugidíaz y muchas felicidades. Muy bien, saludos para que estén conectados con nosotros en la tarde de hoy. Pelota, a ver, hay falta, dice el árbitro, y va a corresponder el tiro libre para hacer salida para el conjunto del Nueva Estrella para salir desde el fondo. Lo vemos a López. Cecilio con la pelota, jugando al ras del suelo rápidamente con Brites, Richard Brites, moviendo para Riveros, Sánchez, Lucas que lo corta bien, Jacket que lo saca desde el fondo, pelota que lo tiene, el Ledesma intentaba salir, Riveros, Lucas, le escapa el balón, Jacket, Lucas, ahora lo vemos rápidamente a Alberto Mesa, Mesa que gira, vamos a ver qué hace Mesa, vuelve a girar Mesa, el capitán abriendo el balón para Lucas, lo tiene Sánchez, al ras del suelo, lo vemos a Enzo con la pelota, vamos a ver qué hace Enzo al ras del suelo, Lucas por el sector izquierdo, lo trabaja bien el Sportivo Peñón, Lucas, pelota que la juega larga, no cerraba nadie, intentaba correr pero no llega, lo veíamos a Cristian Arboa, pelota que se pierde por línea de fondo y corresponde salida para el conjunto del Nueva Estrella. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, shorts de fútbol, chalecos, buzos y todo lo que buscas. 0983-074-531. Riveros, López, Cecilio con la pelota, moviendo para atrás por el compañero Ayala que levanta y la juega larga, lo vemos y recupera el recién ingresado Maldonado, Armoa que intenta puntear y lo veíamos a Gómez, rápidamente Ríos, ahí la pelota que lo tiene el conjunto del Nueva Estrella, Eric Vázquez por el sector izquierdo avanzando el medio campo, Ríos que se le muestra, tenta jugar, Maldonado que lo corta, León que lo tiene desde el fondo para el Sportivo Peñón, pelota que la juega larga, Rufinelli que no puede, ahí lo saca desde el fondo el conjunto del Nueva Estrella, balón que lo juega Riveros para López, lo tiene Cecilio, ahí lo vemos a Richard Brites con el balón, Brites mete la mague, lo hace bien, Riveros que juega rápidamente con Gómez con el balón, abriendo la pelota por el sector izquierdo con Ríos que intenta, recibe la marca, Cristian que gana la posición y la pelota, Armoa que intentaba, picó larga y lo corta bien Gómez moviendo para Eric Vázquez, Maldonado en la marca, mete el freno, Vázquez, pelota que lo tiene Díaz, abriendo por el sector derecho, lo tiene Lucas Sánchez ahora para el Sportivo Peñón, Lucas con el balón, intenta jugar con el capitán, lo vemos a Maldonado que devuelve para Alberto Mesa con la pelota, Mesa que intenta habilitar y lo corta bien Ayala, balón que lo tiene Alcaraz para salir por el sector izquierdo para el conjunto del Nueva Estrella. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada, encontrarnos en nuestras dos sucursales, Parquecito y Central. Muy bien, va a corresponder salida lateral para el Sportivo Peñón por el sector izquierdo, no se fue el balón, ahora sí León que la juega larga con Maldonado, el recién ingresado Maldonado que levanta la pelota y la juega larga, acelera Lucas Sánchez, López en la marca, balón que se va a perder por línea de costado y va a corresponder salida lateral por el sector derecho para el conjunto del Nueva Estrella. JJ Infran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional, solicita tu presupuesto al 0983-850-794. Muy bien, mientras vemos que ingresa la asistencia, para, si no estoy equivocado, es el capitán Diego Vázquez, que está sentido, camiseta número 9, en el conjunto del Nueva Estrella, que recibe la asistencia dentro del campo de juego. Sentido el jugador,
mientras se corta la jugada para proseguir por el sector derecho que va a corresponder salida para el conjunto del Nueva Estrella. J Autorepuestos, lo que tu vehículo necesita. Atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. J Autorepuestos. Muy bien, vamos a ver, de acuerdo a qué dice la asistencia médica dentro del campo. Observamos en la banca el conjunto del Nueva Estrella que va calentando a un jugador. No sé si mera coincidencia nada más o es grave la lesión del jugador. Ahora sí pide el ingreso del servicio de la camilla. Vamos a ver si justamente el que está calentando se está preparando por Diego Vázquez, que va a ser retirado en la camilla. Vamos a ver y corroborar un instante con los compañeros. Esto es lo que sucede en el conjunto del Nueva Estrella. Mientras tanto, vos, si tu vehículo necesita atención, llévalo hasta Taller Alfotec. Reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general. Encontrarlo en Teniente Maldonado y Carandactí, Mariano Roque Alonso. Muy bien, señoras y señores. Ahí lo vemos rengueando y que se va retirando al costado del campo de juego. Sentido, lo notamos a Diego Vázquez, el capitán del conjunto del Nueva Estrella. Ahora sí, el árbitro principal volviendo para reiniciar la jugada que corresponde salida lateral para el conjunto del Nueva Estrella por el sector derecho. Ahí lo vemos a Cecilio López que se prepara para la salida para el conjunto local. ¿Estás buscando buen sabor y diversión en un solo lugar? En Jardín de los Pollos, eso ya es un estilo. Jardín de los Pollos. Ahí lo autoriza el árbitro. Cecilio López para la salida lateral. Metió el amague, ahora sí, buscando a Richard. Intenta devolver, balón que se pierde por el costado y va a corresponder al lateral para el Sportivo Peñón. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Muy bien, es lateral. Por el sector izquierdo y en ataque para el conjunto del Sportivo Peñón. Ahí lo vemos a Elías Ledesma. Para la salida lateral, poquito más para atrás le pide el árbitro, ahora sí. Ledesma que toma una buena carrera para levantar la salida lateral por el sector izquierdo. Ahora sí va, salida lateral, balón dentro del área. Lo saca de cabeza el conjunto del Nueva Estrella, Alberto Mesa. Jugando para Ledesma de vuelta que levanta el balón. Arriba el caraje intenta, sale a medias de cabeza. López que vuelve a levantar el balón. Gustavo Jaquet que devuelve de cabeza. Ahora sí acelera Jaquet. El balón para arriba de pecho. Lucas Sánchez lo hizo de buena manera. Cae al piso. Esto es falta, dice el árbitro. Y corresponde tiro libre para el Sportivo Peñón. ¿Tenés el celular lento, roto, bloqueado? Girocell tiene la solución. Display, batería, desbloqueo y más. 0992-754-296. Muy bien, ahí le dan la autorización para que vuelva a ingresar. Se lo vemos un poco sentido, pero vuelve a ingresar Diego Vázquez, el capitán, en el conjunto del Nueva Estrella. Tiro libre, señores. Lucas Sánchez para levantar el balón. Lo vemos a Brites Richard, el solitario en la barrera. Lo autoriza el árbitro, señores. Lucas, lo tiene Sánchez para levantar el balón. Vamos a ver. Lo autorizó el árbitro un poquito más para atrás, le dice a Richard. Ahora sí, habilitado, señores. Lucas Sánchez para levantar el balón. Pero arriba la pelota dentro del área. Tinta de cabeza. La pelota que se pierde por línea de fondo y corresponde córner, tiro libre de esquina para el Sportivo Peñón. Mientras que en el encuentro entre 24 de Rincón y Sudamérica, Sudamérica empata con un golazo. Empata 24-1, Sudamérica 1. Muy bien, partido empatado entre el Sudamérica y el 24 de septiembre de Rincón, 1-1. Armoa, que juega cortita, que lo devuelve el capitán. Cristian intenta de vuelta al arco. Oh, balón que se pierde en el palo izquierdo del voltero Alcaraz y corresponde salida lateral para el conjunto del Nueva Estrella. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basuras en la ciudad de Limpio, por un municipio más limpio y saludable. Sale desde el fondo el conjunto del Nueva Estrella, rasa el suelo. López que intentaba avanzar. Lucas en la marca, pelota que se desvía y corresponde lateral, dice el árbitro, para el Sportivo Peñón. Ahí lo vemos a Elías Ledesma para el saque lateral por el sector izquierdo. Se lo muestra el capitán Mesa. Ahí lo tiene a Lucas Sánchez de frente. A Maldonado, un poco más en el medio. A Jaquet para atrás. Decide jugar la larga dentro del área. Ruffinelli que no llega. Lo revienta el conjunto de Nueva Estrella desde el fondo. Pelota que lo vuelve a meter. Intenta salir López. Sánchez. Pero ya había falta y corresponde tiro libre para salir desde el fondo para el conjunto del Nueva Estrella. Servicar Goodies, servicio integral para diésel y naftero, reparación y mantenimiento para satisfacer tus necesidades con la calidad que esperas. Servicar Goodies. Emanuel Ayala colocando la pelota para salir para el conjunto del Nueva Estrella. Lo tiene Ayala y lo vemos a Ruffinelli parado ahí de frente. Lo autorizó el árbitro, pelota que la juega larga.
Intentaba Maldonado, pero no puede, señores. Richard, Brites con el balón. Brites intenta meter la pelota dentro del área, señores. Eri cruza el balón. Intenta salir, lo hace a medias Deportivo Peñón. Pelota que se le quedaba a ver, pero ya estaba el banderín levantado. Iba a corresponder salida, señores, para el Sportivo Peñón. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrar en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino, en la ciudad de Limpio. Muy bien, lo tiene el portero Hugo Páez. Páez para salir desde el fondo. Pelota que la juega larga. Richard que intentaba Rufinelli que se adelanta. Ahorita sobre rápidamente Richard. Corre el balón. Abriendo por el sector izquierdo. Intenta aguantar. Jugando para atrás. Balón que lo tiene Gómez. Pelota para arriba. Gómez de cabeza para Ríos. Ríos jugando para Eri Vázquez. Vázquez que intenta girar. Maldonado que puntea el balón. Y corresponde lateral para el conjunto del Nueva Estrella. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino, en la ciudad de Limpio. Matías Ríos con Riveros. Ríos de vuelta con el balón. Rolón que deja pasar la pelota. Ahí lo vemos a Enzo Sánchez Mesa, el capitán. Se le muestra a Lucas por el sector izquierdo para Sánchez. Lucas se perfila, al ras del suelo. Saca a medias el conjunto del Nueva Estrella. Pelota que la juega buscando a Richard. Ahí lo vemos, Ledesma que intenta meter el balón. López que levanta la pelota. De Ledesma que intenta dominar. Pelota que se pierde por el costado y corresponde lateral para el conjunto del Nueva Estrella. Recicladora Carandayo y tu punto de reciclado en limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Ahí lo tiene López. Cecilio con la pelota. Rolón que intentaba dominar, Jaquet en la marca, avanza el conjunto de Nueva Estrella de buena manera por el sector derecho dentro del área, la picó larga, intenta devolver Páez con los justos, señores, lo buscó el conjunto del Nueva Estrella. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes, ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Brites. Moviendo para el compañero, Brites de vuelta, al ras del suelo dentro del área, el capitán Alberto Mesa que levanta el balón por el sector izquierdo para Lucas Sánchez, levanta la mirada, ahora la pelota la juega larga, Cecilio que recupera, Riveros, moviendo el balón rápidamente para Díaz, al ras del suelo con Rolón que intenta aguantar, recibe la falta, momentito dice el árbitro, lo tengo que autorizar para proseguir el encuentro. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, short de fútbol, chalecos, buzos, 0983-074-531. Muy bien, lo vemos colocando la pelota. Están hablando Carlos Díaz y lo vemos a Brites también, charlando los compañeros del conjunto de Nueva Estrella. Y se queda Richard para levantar la pelota. El solitario a Rufinelli, ahora se le suma el capitán Mesa, recibiendo las indicaciones desde la portería de Hugo Páez. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Una buena para el conjunto de Nueva Estrella de pelota parada. A ver, lo va a autorizar el árbitro. Richard Brites para levantar el balón. Ahora sí lo autoriza el árbitro. Pelota dentro del área. Intentaba peinar, pero no llegaba. Alonado, pelota que se pierde por línea de fondo y va a corresponder tiro libre de esquina. Por el sector izquierdo para el conjunto del Nueva Estrella. JJ y Fran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. Eri Vázquez con la pelota. Vázquez para levantar el balón. Ahí lo va a autorizar el árbitro. 2 minutos más. Dice el cuarto árbitro. Pelota para arriba dentro del área. Sale a medias del Sportivo Peñón. Intenta volver a meter. Había mano, los vemos al árbitro principal y corresponde salida para el Sportivo Peñón. Tenemos el segundo gol de Sudamérica, Chapa anotando el segundo para Sudamérica adelantándose 2-1. Muy bien, señoras y señores, el Sudamérica que pasa a ganar 2-1 al conjunto del 24, Chaparro. El gol para el Sudamérica. Rolón con el balón, intentaba avanzar, pero había falta, dice el árbitro, y corresponde tiro libre para el Sportivo Peñón. También tenemos gol de Inter, que está jugando contra Guaraní, gol de Julio Cubilla de penal. Muy bien, gol del Inter Fútbol Club, Cubilla de penal, lo está ganando el Guaraní de Limpio. Y acá hay falta, dice el árbitro, y va a corresponder tiro libre por el sector izquierdo para el equipo visitante. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras 2 sucursales, Parquecito y Central. Muy bien, los resultados en los diferentes campos deportivos de la Liga Limpeña de fútbol minuto a minuto a través de Limpio Digital. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general, ubicado en Teniente Maldonado y Carandactín, Mariano Roque Alonso. Hoy lo vemos a Cristian Armoa y a Lucas Sánchez conversando. Vamos a ver quién se va a encargar de levantar el balón. Desde la portería lo vemos a Alexis Alcaraz para dar indicaciones para la barrera sobre el final del encuentro. Tiro libre
Una buena posibilidad para el conjunto del Sportivo Peñón de pelota parada por el sector izquierdo. Lucas Sánchez colocando el balón y tomando los pasos para atrás por el sector derecho. Ahí también lo vemos que se suma el lado Cristian Armoa. Vamos a ver quién se va a encargar de levantar 12 en la barrera, señores. Lo va a autorizar el árbitro sobre el cierre del primer tiempo. Ahí lo va a autorizar, ahora sí. Armoa, se queda Lucas Sánchez, pelota para arriba, intentada por el sector derecho cerrando el balón, lo veíamos a León, pelota que se pierde por línea de fondo y va a corresponder salida para el Sportivo Peñón, pero es el final, señoras y señores, es el final del primer tiempo, partido empatado 1-1 entre el conjunto del Nueva Estrella y el Sportivo Peñón. Material de construcción Santa María, todo para la construcción. Hierro, pinturas, artículos de ferretería, encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino, aquí en la ciudad de Limpio. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarlo también sobre la avenida General Elizardo Aquino. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes, ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en Limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente.
Muy bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta para lo que va a ser el segundo tiempo del conjunto de Nueva Estrella, el Sportivo Peñón. Mientras vemos que hay un cambio. El Sportivo Peñón con la camiseta número 9, lo vemos a Facundo Velar ingresar dentro del campo de juego y vamos a ver quién es el jugador que se retiró en el Sportivo Peñón. Lucas, que intenta sorprender con el disparo directo al arco. En las manos del portero para salir rápidamente desde el fondo. El conjunto del Nueva Estrella para salir desde el fondo. Pelota que la juega larga. Balón que lo tiene Richard Cristian. Devolviendo para Maldonado. Pelota que lo juega para atrás. Gustavo Jaquet que levanta la pelota y la juega larga. Velar que intentaba. Maldonado que intenta, ahora sí se queda con el balón. Giró Maldonado al ras del suelo. Ahí lo hace bien Enzo, que intenta por el sitio derecho. Se le queda atrás el balón. Enzo que se vuelve a posicionar. Intenta el arco. Y por poquito, señoras y señores, lo buscó el conjunto del Sportivo Peñón al arrancar nada más el segundo tiempo. Material de construcción Santa María, todo para la construcción. Hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino en la ciudad de Olimpia. Sale el conjunto de Nueva Estrella. Riveros que intentaba. Pelota que se va en la humanidad de Sánchez. Pelota que abre por el sector izquierdo. Lo vemos a Richard con el balón. Brites que mete el freno. Brites moviendo al ras del suelo. Devuelve el balón. Brites que avanza, señoras y señores. Y lo vemos a Páez que se queda con el balón. El portero del Sportivo Peñón. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino. Enzo con la pelota, intenta aguantar, gira Enzo, lo tiene Sánchez, pelota que lo busca Ruffinelli que gira, abriendo por el sector derecho, lo vemos, ahí intentaba Facundo metiendo dentro del área y lo vemos a López que revienta desde el fondo y va a corresponder el lateral para el Sportivo Peñón. Farmaméndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Ahí lo tiene el capitán jugando al ras del suelo, Enzo, Sánchez. Con la pelota, Alberto Mesa vuelve a meter Ruffinelli que gira e intentaba ver pelota que se va a perder por línea de costado y va a corresponder salida lateral para el conjunto local. Recicladora Caranday, tu punto de reciclado limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Ahí lo vemos rápidamente a Ríos que la juega larga, pelota que lo tiene Richard Brites con el balón, acelera por el sector izquierdo, ahí lo tiene Richard al ras del suelo, buscando rápidamente a Rolón. Intenta aguantar Riveros que abre la pelota por el sector derecho. Vázquez Eri al arco. ¡Oh! Tremendo disparo, señoras y señores. Y se salvó el conjunto del Sportivo Peñón. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremallera, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Buena jugada del conjunto de Nueva Estrella. Eri Vázquez por el sector derecho. Un buen disparo. Balón que se va perdiendo por el palo derecho de Hugo Páez. Se salvó el Sportivo Peñón. Corresponde salida. Lo vemos a Páez que levanta la pelota y la juega desde el fondo. Brites, Richard que recibe, recupera para el conjunto del Nueva Estrella. Rolón con la pelota. Jugando rápidamente para atrás con Díaz. Díaz moviendo para el compañero Riveros al ras del suelo con Rolón, abriendo para Riveros, se equivoca Alberto Mesa, el capitán, con Lucas Sánchez al ras del suelo intentando buscar a Enzo, pero lo corta bien Ayala abriendo por el sector derecho para López, lo tiene Cecilio López buscando a Riveros que levanta la pelota y acelera López, Sánchez, Lucas en la marca, Cecilio López que intenta girar, Lucas que aprieta, López que continúa, mete la pelota dentro del área y con lo justo, señoras y señores, Diego Vázquez que lo tomó por sorpresa el balón que se pierde por línea de fondo y va a corresponder salida desde la portería para el Sportivo Peñón. JJ Isfran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. Colocando la pelota, Hugo Páez, desde la portería a la salida del Sportivo Peñón, lo autorizó el árbitro. Páez para levantar el balón, pelota que la juega larga. Intentaba Ovelar, Lucas que no llega, lo vemos a Eri Vázquez que intenta aguantar, Facundo que recupera, ataja la jugada, lo vemos al jugador del Sportivo Peñón, Sánchez Sentido, para recibir la asistencia dentro del campo de juego. JJ Infran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. Muy bien, se lo ve Sentido, ahora ingresa la asistencia médica dentro del campo de juego para recibir Sánchez. Vamos a ver si no es nada grave.
se va a poder proseguir con el encuentro en la tarde de hoy. Partido empatado hasta ahora 1-1, señores, entre el conjunto del Nueva Estrella y el Sportivo Peñón. J Autorepuestos, lo que tu vehículo necesita. Atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. J Autorepuestos. Muy bien, ingresa al servicio de camillas para retirar al jugador del Sportivo Peñón al costado del campo de juego para una mejor atención y para proseguir el encuentro. Ahí lo vemos que se va recuperando lentamente Sánchez, se lo ve con signos de dolor. Vamos a ver, esperemos que no sea muy grave y pueda continuar el encuentro en la tarde de hoy. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras 2 sucursales, Parquecito y Central. Ya en instantes los demás resultados de los diferentes campos deportivos de la ciudad de Limpio, que lo estás disfrutando a través de Limpio Digital, a través de su plataforma de Facebook y a través del canal de YouTube. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general, ubicado en Teniente Maldonado y Carandaití, Mariano Roque Alonso. Muy bien. Ahí está, el Lucas Sánchez, retirado del costado del campo de juego. Y prosigue el encuentro, señores. Pelota que la juega larga, Rolón que intentaba, Mesa que lo devuelve de cabeza. Lo vemos a Sánchez con el balón por el sector izquierdo. Gira Enzo, el capitán, Mesa, Enzo Sánchez de vuelta por el sector izquierdo. Intenta avanzar, le roban la pelota, buscando a Riveros, pero lo revienta Galeano. Y lo devuelve de cabeza desde el fondo, intenta avanzar, Mesa con el balón, pero hay falta, dice el árbitro de Maldonado y corresponde tiro libre para el conjunto del Nueva Estrella. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Bueno, rápidamente lo vemos a Ríos, Matías con la pelota, el ras del suelo con Richard, Brites, acelera Ríos por el sector izquierdo. Va el conjunto del Nueva Estrella, Maldonado que lo corta, esto es falta, dice el árbitro, y va a ser amonestado el jugador del Sportivo Peñón. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Muy bien, y lo vemos con signo de dolor a Matías Ríos, que recibió la falta y cartón de amonestación para el jugador, si no estoy equivocado, es Maldonado. El del Sportivo Peñón recibe la asistencia dentro del campo de juego, corresponde tiro libre, señores, para el conjunto local. ¿Tenés el celular lento, roto o bloqueado? Girocell tiene la solución. Display, batería, desbloqueo y más 0992-754-296. Muy bien, y lo vemos a Sánchez ingresar dentro del campo de juego con la autorización del árbitro de vuelta para proseguir el encuentro. Ríos que recibe la asistencia dentro del campo de juego. Corresponde tiro libre, una muy buena posición de pelota parada para el conjunto local, para el conjunto del Nueva Estrella. Por el sector izquierdo vamos a ver si lo aprovecha de vuelta el equipo local. El partido que está empatado, señores, 1-1. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio por un municipio más limpio y saludable. Comunícate con ellos al 0982-633-598. Muy bien, recuperado. Ahí lo vemos con un poco de dolor. El jugador del conjunto del Nueva Estrella, Matías Ríos, para proseguir el encuentro, tiro libre, 2 en la barrera. Ahí lo vemos Armoa y el capitán, ya Alberto Mesa. Tiro libre, señores. Carlos Díaz para levantar el balón. Ahí lo va a autorizar el árbitro, dando algunas y últimas indicaciones. Ahora sí, ahí lo autoriza el árbitro. Díaz, balón para arriba, dentro del área. Facundo que lo saca de cabeza. Acelera el capitán, puntea el balón. Eric que intentaba. Acelera Enzo también. López que decide jugar para atrás. Alcaraz que acelera. Vamos a ver si alcanza. El balón que se pierde y va a corresponder. Salida para el conjunto del Sportivo Peñón. Pelota que la juega rápidamente dentro del área. Ríos para levantar el balón desde el fondo. En la marca lo vemos a Cristian Armoa. Pelota que se desvía en él. Enzo que intentaba, estaba en posición adelantada y va a corresponder salida para el conjunto del Nueva Estrella. Servicar Goody, servicio integral para diésel y naftero, reparación y mantenimiento para satisfacer tus necesidades con la calidad que esperas. Servicar Goody. Pelota que lo tiene Carlos Díaz. Y la juega larga. Vázquez con lo justo. Lo devuelve bien de cabeza Galeano desde el fondo. Pelota que lo tiene el conjunto local. Carlos Díaz. Díaz abriendo por el sector derecho, acelerando, lo vemos a López, Cecilio con el balón, Eri Vázquez que se le muestra justamente con Vázquez, Eri con el balón, intenta avanzar al ras del suelo con Riveros, se perfila Riveros al ras del suelo, al arco, Hugo Páez que se queda con el balón para salir rápidamente el Sportivo Peñón desde el fondo. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería, encontrando en su show ruso de la avenida General Elizardo Aquino en la ciudad de Limpio. Muy bien, va a corresponder salida lateral. Para el conjunto del Nueva Estrella lo vemos a Cecilio López con el balón, lo autoriza el árbitro, lo tiene a Riveros de frente. Vamos a ver con quién decide jugar Cecilio López. Pelota que la juega larga. Rolón, Eri Vázquez, Rolón que recibe la falta
y corresponde tiro libre para el equipo del Nueva Estrella. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino, en la ciudad de Limpio. Muy bien, la banca y el público de Nueva Estrella que exige el cartón de amonestación para el capitán que, si no estoy equivocado, tiene ya la tarjeta amarilla. Por eso el reclamo tanto de la banca y el público también del conjunto del Nueva Estrella. Corresponde tiro libre, señores, para el conjunto local por el sector derecho. Lo vemos que se va recuperando. Hay unos signos de dolor que muestran la espalda del jugador del conjunto Nueva Estrella. No sé si de Eri Vázquez. Vamos a ver. No se va recuperando para proseguir el encuentro, señores. Tiro libre para el conjunto del Nueva Estrella. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Muy bien, el Rolón que se va recuperando, señores. Tiro libre. Lo vemos a Díaz para levantar. Carlos en la pelota. ¿Quién está en la barrera? A ver. Lo veíamos a Maldonado. En la barrera del Sportivo Peñón. Lo va a autorizar el árbitro, señores. Lo vemos a Richard Brites. A los más grandes del Nueva Estrella también. A Ayala. Al borde del área. También a Gómez. Un poquito más para atrás le pide a la barrera. Ahora sí lo va a autorizar el árbitro, señores. Balón para arriba, dentro del área, dentro de cabeza. Travesaño le dijo que no el conjunto del Nueva Estrella. Tremendo lo de Ayala y se salvó el Sportivo Peñón. Recicladora Cananday, tu punto de reciclado limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Muy bien, tremendo cabezazo de Manuel Ayala. El palo le dijo que no al conjunto del Nueva Estrella y se salvó el Sportivo Peñón, que le corresponde lateral por el sector izquierdo. Lo vemos a Sánchez buscando a Enzo. Carlos Díaz en la marca. Lo vemos a Riveros también. Pelota que lo tiene Lucas. Enzo. Lo tiene el Sportivo Peñón por el sector izquierdo. Vázquez en la marca. Riveros. Intenta recuperar, pero hay falta y corresponde tiro libre para el Sportivo Peñón. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, short de fútbol, chalecos, buzos, número de teléfono 0983-074-531. Muy bien, mientras vemos que va a haber novedades desde la banca del conjunto del Nueva Estrella con la camiseta número 18, Blas Olmedo, que se prepara para ingresar en el conjunto local. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremallera, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. El autoriza el árbitro Lucas. Balón dentro del área. Ruffinelli que intentaba, banderín levantado, todo anulado. Va a corresponder salida, señores, para el conjunto de Nueva Estrella. Pelota que la juega larga Alcaraz. Y lo corre el capitán Rolón, que acelera también. Vamos a ver, Mesa que intentaba Rolón, que recupera. Lo tiene una buena Nueva Estrella dentro del área. Rolón cruza. ¡Está! ¡Gol! El Nueva Estrella, señores. Rolón que recupera entre una mala salida del capitán. Cruza el balón y cerrando por el sector derecho. Una muy buena de Vázquez, señores. El capitán que pone el segundo para el Nueva Estrella. JJ Fran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. Diego lo hizo Vázquez, señores, para poner el segundo para el conjunto del Nueva Estrella, que pasa a ganar al Sportivo Peñón. Una buena jugada, una buena recuperación de Junior Rolón para cruzar la pelota y cerrar con los justo. Vázquez, Diego, y pone el segundo, señores, para el conjunto del Nueva Estrella. Ahí lo vemos a Lucas Sánchez con la pelota, el ras del suelo, Ruffinelli que no puede, lo puntea para atrás. Y por poquito de Carlos Díaz, por poco autogol, señores, se salvó el conjunto del Nueva Estrella. Y el golazo que se vino en el segundo tiempo a los 12 minutos. Nueva Estrella 2, Sportivo Peñón 1. Muy bien. Mientras observamos con la camiseta número 18 y 17... para ingresar Juan Sánchez con la número 17 y Blas Olmedo con la número 18 en el conjunto del Nueva Estrella. Y se retira el capitán, que le deja el brazalete de capitán a Blas Olmedo para ingresar con un gol. Se retira, señoras y señores, ovacionado por el público del Nueva Estrella, Diego Vázquez, autor del segundo gol. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras dos sucursales, Parquecito y Central. Muy bien, señores, y se retira con el número 7, Eric Vázquez.
Y con la 17, Juan Sánchez dentro del campo de juego. Tiro libre. Corresponde para el Sportivo Peñón. Cristian Armoa, balón para arriba, dentro del área. Intenta Almedo, sale con todo el portero Alcaraz, que se queda con la pelota, señores. Y va a salir desde el fondo el conjunto de Nueva Estrella, que lo está ganando por 2-1 el Sportivo Peñón. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Muy bien, señores. Dentro del campo de juego, Blas Olmedo se retiró. El autor del gol, Vázquez, y le deja la cinta de capitán. Vamos a observar si se queda Olmedo con la capitanía del conjunto del Nueva Estrella. Muy bien, va a corresponder salida, señores, para el conjunto de Nueva Estrella. Ahí lo vemos, Alcaraz, que levanta la pelota. Ruffinelli, que intentaba apretar. Alcaraz para levantar el balón y salir desde el fondo. El conjunto de Nueva Estrella. Pelota que la juega larga. Y lo devuelve bien Galeano. Olmedo, que intentaba. Lucas Sánchez. Ahí lo íbamos a apretar a Sánchez. También Juan. Para el conjunto de Nueva Estrella. Lucas, que cae al suelo, recibe la falta y corresponde tiro libre para el Sportivo Peñón. Embutidos artesanales Daisy. Un sabor diferente para usted y su familia. Y lo vemos a Lucas Sánchez para colocar la pelota por el sector izquierdo, ahí a metros nada más del medio campo. Lo autorizó el árbitro. Ahí lo va a levantar Lucas Sánchez. Ahí lo vemos que sube a Galeano, Olmedo. También esperando. Ahí la pelota que levanta Lucas. Ahí lo saca bien Ríos desde el fondo, señores. Mesa que se adelanta. A ver, y hay falta, señores. Y va a ser amonestado y expulsado con la número 6 en el Sportivo Peñón. Señoras y señores, sería Thiago Maldonado. Es expulsado el jugador del Sportivo Peñón. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Muy bien, lo hemos sentido. Al jugador de Nueva Estrella, Blas Riveros, que recibe la asistencia dentro del campo de juego. Y expulsado, señoras y señores, con la camiseta número 6, Thiago Maldonado en el Sportivo Peñón. Ahora se va retirando lentamente. Expulsado el jugador del Sportivo Peñón de recambio. Partido que lo está ganando por 2-1. El conjunto de Nueva Estrella, el Sportivo Peñón, que se va complicando un poquito con esta expulsión también. El conjunto de Piquete. Lo vemos a Blas Riveros, que se va recuperando. Allá también para proseguir el encuentro, que lo está ganando el conjunto local por 2-1. Celular lento, roto, bloqueado. Girocell tiene la solución. Display, batería, desbloqueo y más. Número de teléfono 0992-754-296. Muy bien, señoras y señores. Para proseguir el encuentro, el tiro libre. Ahí lo vemos a colocar la pelota para levantar el balón para el conjunto del Nueva Estrella. Ahí lo vemos a Díaz, a Carlos Díaz, para levantar la pelota. Y el banco de suplentes del Sportivo Peñón también, que vamos a ver. Hay movimiento para realizar algunos cambios después de la expulsión de Olmedo. Díaz, pelota que abre por el sector derecho. Pelota que lo tiene el Nueva Estrella, acelera dentro del campo, juega para atrás. ¡Rolón! Y por poquito, señoras y señores, pero estaba el banderín levantado. Ya estaba todo anulado, señores, para hacer salida para el Sportivo Peñón. Material de construcción Santa María. Todo para la construcción. Hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Muy bien, lo vemos rápidamente. Colocando la pelota, Páez. Ahí le vamos al capitán para levantar el balón. Alberto, pelota que la juega larga. Balón para arriba. Y lo devuelve bien desde el fondo. El conjunto de Nueva Estrella. Carlos, que apretaba. Enzo, que gira. Lo tiene Enzo. Sánchez con el balón. Cae al piso. Recibe la falta y corresponde tiro libre para el Sportivo Peñón. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino. Alberto Mesa colocando el balón. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Cristian Armoa. Ahí lo tiene de lado. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Rolón, el solitario en la barrera. Ahí lo vemos que se suben los gigantes del Sportivo Peñón para buscar el balón. Lucas Sánchez o Alberto Mesa. Vamos a ver quién se encarga de levantar el balón. Lo autorizó el árbitro. Mesa al borde del área, dentro del área. Queda flotando el balón. No fue mano. Vemos que hace el gesto el árbitro. Pelota que lo devuelve Lucas Sánchez de cabeza. Recupera el conjunto de Nueva Estrella. No acelera por el sector derecho al ras del suelo. Banderín levantado. Hay falta. Y va a corresponder tiro libre, señores, para el conjunto del Nueva Estrella.
Recicladora Caranday, tu punto de reciclado limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Muy bien, lo vemos con la camiseta número 15, que se está preparando Adán Flor en el Sportivo Peñón, y el otro vamos a observar es con el número 7, camiseta número 7, Ricardo Armoa. Son los que se están preparando en el conjunto del Sportivo Peñón para ingresar dentro del campo de juego. Ahora sí, Lucas Sánchez recibiendo indicaciones del árbitro principal, que lo va a autorizar para levantar la pelota por el sector izquierdo a metros del medio campo. Tiro libre, señores, para el conjunto del Sportivo Peñón. Lo autorizó el árbitro. Pelota para arriba, al borde del área. Intenta salir Enzo, que acelera. El balón que se va a perder por línea de costado y corresponde lateral para el Sportivo Peñón. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camiseta de fútbol, short de fútbol, chalecos, buzos, 0983-074-531. Muy bien, ahora autoriza el cambio. Y lo vemos que ingresa con la número 7, Ricardo Armoa, y se retira con la número 11, Cristian Armoa. En el Sportivo Peñón, y con la número 15, ahora se hace un cambio, vamos a ver. Momentito, dice el árbitro principal, que falta el segundo cambio para ingresar con la camiseta número 15. Lo vemos a Adán Flor, y se va a retirar el capitán Mesa, Alberto Mesa, con la número 16. Y con la número 15 adentro Flor, Adán Flor, dentro del Sportivo Peñón. Y va a corresponder el lateral, señores, por el sector izquierdo para el conjunto del Sportivo Peñón. Lo vemos a Lucas Sánchez con el balón. Ahora sí, Flor dentro del campo de juego. Mesa, se retira el capitán. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Ahora sí, Sánchez. Pelota que intenta dominar Galeano. Lo revienta desde el fondo del conjunto de Nueva Estrella. De cabeza, Rolón, que intenta dominar. Lo tiene Rolón. Jugando por el sector izquierdo. Rápidamente Riveros. Riveros, se perfila Riveros. Y si le pega a Riveros. Pelota arriba, afuera, señores. Y va a corresponder salida para el Sportivo Peñón. J. Autorepuestos, lo que tu vehículo necesita. Atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. Muy bien, y lo vemos que se va a quedar, creo que es Ruffinelli, en la cinta de capitán en el Sportivo Peñón. El número 20. Ahora sí, lo vemos a Galeano con la pelota. Lo tiene Galeano. Se le muestra Flor. Adán, que acelera. Ruffinelli, que intenta dominar. Pelota que intentaba desde el fondo. A ver, ya hay banderín levantado. Justamente estaba todo anulado la jugada. Y va a corresponder salida por el sector izquierdo. No venía la pelota lentamente, por eso estaba mirando. Ahora sí, señores, va a corresponder salida lateral para el conjunto del Nueva Estrella. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras dos sucursales, Parquecito y Central. Muy bien, vamos a ver. Ahora sí, la pelota para atrás. Para proseguir el encuentro, señores. Lo vemos para levantar el balón a Gómez. Jorge Gómez para levantar la pelota. Lo autorizó el árbitro Gómez. Pelota que la juega larga. Rolón que intenta Galeano. En la marca sale el portero. Se queda con el balón. A ver qué dice el árbitro. Ahí lo tiene Páez, que juega rápidamente para el compañero Flor. Lo tiene Adán, que intentaba avanzar. Richard jugando para atrás. Riveros. Adán Flor, que intenta levantar el balón. Pelota que lo tiene Ríos. Se levanta y la juega larga. Y lo va a devolver. O juega para atrás, en este caso Galeano para el portero, que lo tiene Hugo Páez. Páez, pelota que la juega larga. Ovelar, que intenta de cabeza. Intenta aguantar Armoa. Ovelar, Armoa, que se queda con el balón por el sector izquierdo. Lo vemos ya en la marca Sánchez. Armoa que aguanta, Lucas que se le muestra, intenta jugar para atrás. Riveros que se adelanta y acelera por el sector derecho. Pelota que la juega larga. Y acelera Rolón y sale Páez. Hugo desde el fondo. Mete el enganche, lo hace bien Páez. Jugando con Adán Flor. Carlos intenta volver a meter, señores. León que intentaba, Richard que intentaba sorprender. O pegó mordido, balón que se pierde por línea de fondo y va a corresponder salida para el Sportivo Peñón. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general, ubicado en Teniente Maldonado y Carandaití, Mayano, Roque Alonso. Sale el Sportivo Peñón y lo hace rápidamente por el sector izquierdo. Lo vemos a Jaquet con la pelota. Abriendo rápidamente para Eduardo León. León, Adán Flor que se le muestra. León que levanta la pelota y la juega larga. Ovelar de cabeza, Armoa que intenta apretar. Lo saca desde el fondo del conjunto de Nueva Estrella y corresponde salida el lateral para el Sportivo Peñón. Jardín de los Bollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Flor. Ovelar que intenta aguantar de cabeza. Armoa que no le llega la pelota y lo revienta el conjunto local desde el fondo. León que vuelve a meter
Desde el fondo, Riveros, Adam Flor que recupera, Díaz, Richard, lo hace Ovelar, Enzo Sánchez. Sánchez que intenta aguantar, gira, lo tiene Rolón. Jugando con Riveros rápidamente Carlos Díaz con la pelota. Lo tiene Díaz. Díaz moviendo y jugando rápidamente con Olmedo. Pelota que lo tiene Ríos. Ríos recibe la falta y expulsado Sánchez en el conjunto del Sportivo Peñón. Celular lento, roto, bloqueado. Girocell tiene la solución. Display, batería, desbloqueo IMA 0992-754-296. Muy bien, señores. Ríos que recibe la falta y Sánchez expulsado. El segundo expulsado en el Sportivo Peñón. Vamos a ver, Riveros que recibe la asistencia dentro del campo de juego. Algunas discusiones entre los jugadores. Esto se está calmando para proseguir el encuentro. Ríos que recibió la falta y Sánchez expulsado en el Sportivo Peñón. Cervicar Goody, servicio integral para diésel y naftero, reparación y mantenimiento para satisfacer tus necesidades con la calidad que esperas. Cervicar Goodies. Muy bien, señoras y señores. El conjunto de Nueva Estrella que lo está ganando por 2-1 al Sportivo Peñón. 2-1, victoria del equipo local con 2 jugadores expulsados en el conjunto visitante. Sánchez es el expulsado, Enzo Sánchez. Expulsado en el conjunto del Sportivo Peñón. Para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería, encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Muy bien, ahora lo estaba buscando Tiago Maldonado. Lo que me están preguntando, el nombre de los expulsados en el Sportivo Peñón. Tiago Maldonado con la camiseta número 6. El primer expulsado. Y ahora Enzo Sánchez que recibe la tarjeta roja y expulsado también el jugador del Sportivo Peñón. Victoria hasta ahora del conjunto del Nueva Estrella por 2-1 ante el Sportivo Peñón. Muy bien, a ver el árbitro que pide el ingreso de la camilla para recibir la asistencia del jugador que lo hemos sentido del conjunto local, el conjunto del Nueva Estrella. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería, encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Muy bien, ya en instantes los demás resultados en los diferentes campos deportivos que se está jugando en este mismo instante. Ya en instantes todos los datos, todos los resultados a través de Limpio Digital. Muchas gracias a la gente que se van sumando con nosotros en la transmisión en vivo, en la página de Facebook, en la plataforma de Facebook y el canal de YouTube, que están con nosotros conectadísimos a estas horas de la tarde. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino. Muy bien, a ver qué dice el árbitro principal. Cartón de amonestación al jugador del, creo que es Díaz, a Carlos Díaz del Nueva Estrella. O vamos a ver bien, con la camiseta número 3. El que recibió es Gómez, amonestado en el conjunto del Nueva Estrella. Ahora sí, todo listo, señores, para proseguir el encuentro. Tiro libre que corresponde para el conjunto del Nueva Estrella por el sector izquierdo. Después de la expulsión de Sánchez, para proseguir el encuentro, señores. Partido que lo está ganando el Nueva Estrella por 2-1. Farma Méndez, que cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes, ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Muy bien, señores. Vamos a ver. Para proseguir el encuentro, lo hemos sentido al jugador Ríos, Matías Ríos, que recibió la falta en el conjunto del Nueva Estrella. Todo listo para levantar el balón. Lo vemos a Carlos por el sector izquierdo. Díaz, Carlos Díaz, para levantar el balón. Lo va a autorizar el árbitro para proseguir el encuentro, señores. Lo va a autorizar el árbitro. Ahora sí, Díaz para levantar el balón. Lo vemos a Ruffinelli, el solitario en la barrera, con 2 jugadores menos el Sportivo Peñón. Pelota que la juega larga. Intenta Richard Brites, Galeano que pone el cuerpo y el balón se pierde por línea de fondo y corresponde salida para el conjunto del Sportivo Peñón. Recicladora Carandá y tu punto de reciclado limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Pelota que lo tiene Galeano. Galeano con Flor, lo tiene Adán.
Adam que intentaba y lo revienta Riveros. Pelota que se pierde por el costado y corresponde lateral para el Sportivo Peñón. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas. Camiseta de fútbol, short de fútbol, chalecos, buzo 0983-074-531. Es lateral, señores, para el Sportivo Peñón por el sector derecho. Ahí lo vemos para la salida. Eduardo León. León. Ovelar que intentaba con lo justo. Gómez de cabeza y corresponde lateral de vuelta en ataque para el Sportivo Peñón. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremalleras, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. Número de teléfono 0982-435-657. Ovelar que intentaba, vuelve a levantar el balón. Adam Flor vuelve a meter la pelota dentro del área. Jacket que intentaba, pelota que se va arriba, afuera y va a corresponder salida para el conjunto del Nueva Estrella. JJ y Fran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-854-794. Muy bien, vemos ingresar con la número 20 a Rolando Boeado en el conjunto del Nueva Estrella. Me imagino por Ríos, por Matías Ríos, que recibió la falta en la última jugada donde fue expulsado, en este caso Sánchez, con la tarjeta roja. Ahora con la número 15, camiseta número 15, César Almada, que ingresa dentro del campo de juego en el conjunto de Nueva Estrella y se retira Blas Riveros en el conjunto local. Los cambios en el Nueva Estrella. JJ Infran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. Muy bien, señores. Corresponde salida para el conjunto de Nueva Estrella desde el fondo. Pelota que la juega larga. Flor que vuelve a meter el balón. Pelota que se va a perder por línea de fondo. Lo iba acompañando Jorge Gómez y corresponde salida desde la portería para el conjunto y Nueva Estrella. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras dos sucursales, Parquecito y Central. Ahora sí, el portero Alcaraz colocando el balón. Gómez que levanta la pelota y la juega larga. Flor que vuelve a meter el balón. Armoa que intentaba. Facundo que abre por el sector izquierdo. Armoa con el balón. Ahí lo tiene el Sportivo Peñón en la marca. Ahí lo vemos a Sánchez. Intenta meter el balón. Deja cruzar. Facundo vuelve a meter Ruffinelli. Ruffinelli que levantó. Y lo descuelga bien Alcaraz, que se queda con la pelota para salir el conjunto del Nueva Estrella. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general, ubicado en Teniente Maldonado y Carandectí, Mariano Roque Alonso. Salida desde el fondo para el conjunto del Nueva Estrella. Pelota que la juega larga. Galeano que lo devuelve de cabeza. Pelota para arriba. Arboa que intentaba. Lo recupera y mueve el balón. Galeano lo devuelve de cabeza. Vuelve a recuperar el conjunto del Nueva Estrella. Brites jugando para atrás. El balón para el compañero Almedo rápidamente. Ahí lo tiene y lo mueve César Almada. Brites, César Almada. Díaz. Lo tiene Carlos Díaz que intenta mover para Rolón, que juega para atrás con Brites. Richard con la pelota. Ahí lo juega con Rolón, que se le escapa el balón. Galeano para salir desde el fondo. El Galeano, balón que se desvía en las manos de Richard y corresponde tiro libre para el Sportivo Peñón. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Tiro libre, señores. Lucas Sánchez para levantar la pelota desde el fondo para el conjunto del Sportivo Peñón. Lucas Sánchez. Pelota directo al área. Intenta salir. Pelota dentro del área de vuelta a media, señores. Facundo que levanta el balón. Almada que intenta salir y recupera. Juega la pelota por el sector derecho, pero recibe la falta y corresponde tiro libre para el conjunto del Nueva Estrella. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Corresponde tiro libre para el conjunto del Nueva Estrella para salir desde el fondo. El conjunto local. Minuto de tregua. Minuto para refrescarse, señores. Victoria hasta ahora del conjunto del Nueva Estrella por 2-1 ante el Sportivo Peñón, que está con 2 jugadores menos. Material de construcción Santa María, todo para tu construcción. Hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes, ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Recicladora Caranday, tu punto de reciclado en limpio. Muy bien, señoras y señores. Algunos resultados más que todavía todo sigue igual en los diferentes campos deportivos también. Hasta ahora, así es que muchas gracias
a toda la gente mía que están conectados con nosotros, disfrutando de la transmisión en vivo a través de la plataforma de Facebook del canal de YouTube de Limpio Digital. Muchísimas gracias a los que van dejando los comentarios, los que van compartiendo la transmisión y los que se van conectando con nosotros en la tarde de hoy. Minuto de tregua, señores. Victoria hasta ahora del equipo del Nueva Estrella por 2-1 ante el Sportivo Peñón, que cabe recordar están con 2 jugadores menos en la tarde de hoy, con 2 expulsados. Los jugadores, vamos a ver si lo tenemos aquí a mano, Thiago Maldonado y Enzo Sánchez, los jugadores que fueron expulsados en el equipo visitante. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Muy bien, van ingresando de vuelta los jugadores de ambos equipos para proseguir el encuentro, señores. Dando indicaciones desde el fondo. Ahí lo vemos. Alcaraz de la portería, ahora sí. Olmedo jugando para atrás. Pelota que lo levanta. Nueva pelota que lo tiene Almada. Moviendo por el sector izquierdo. Pelota que la juega larga. Brites que intentaba. Lo vemos a Sánchez Lucas que recupera. Armoa que decide jugar con Gustavo Jaquet que levanta y la juega larga. Buscando Ruffinelli. Desde el fondo. Lo vemos a Cecilio López. Que deja para el compañero que sale desde el fondo, señoras y señores. Olmedo de vuelta por el sector derecho para salir el conjunto de Nueva Estrella. Pelota que la juega larga. Lucas Sánchez que recupera. Sánchez que levanta el balón. Lo recupera de cabeza. Lo vemos a Armoa con el balón. Armoa. Ruffinelli. Ahí lo tiene Ruffinelli. Vamos a ver qué hace. Intenta aguantar. Intenta Facundo. Pelota para atrás y lo revienta el conjunto de Nueva Estrella. Saliendo desde el fondo. Galeano que intentaba salir. Se equivoca. Balón que se va a perder por línea de costado y va a corresponder salida lateral para el conjunto del Nueva Estrella. Cantia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camiseta de fútbol, short de fútbol, chalecos, buzos, número de teléfono 0983-074-531. Muy bien, se prepara para ingresar en el Sportivo Peñón con la camiseta número 2, Amado Talavera. Se retira Ruffinelli, el autor del gol del Sportivo Peñón. Talavera dentro del campo de juego. López, pelota que la juega larga, lo devuelve Galeano desde el fondo, vuelve a meter el conjunto el local de cabeza, intenta aguantar Sánchez por el sector derecho y va a corresponder salida, señores, para el Sportivo Peñón. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremalleras, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-425-657. Gustavo Jaquet jugando para Lucas Sánchez que devuelve para atrás. Con Jaquet que levanta la pelota y la juega larga. No está nadie. Va a corresponder salir para el conjunto de Nueva Estrella por el sector izquierdo. Díaz, Carlos, Flor que puntea con lo justo y va a corresponder lateral para el conjunto del Nueva Estrella. JJ Infran Servicios, todo para su piscina, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. Talavera que lo devuelve desde el fondo. Gómez de cabeza. Balón que lo levanta Almada. Sánchez. Rolón ahora con Carlos Díaz. Díaz devuelve para Almada. Ahí lo toca. Olmedo ahora rápidamente con Rolón. Se le escapa la pelota para obtener Carlos Díaz. Díaz con el balón. Díaz que levanta. La juega al borde del área. Intenta dominar. Pero lo vemos a León que recupera. Jugando con Armoa. Para salir, intentando el Sportivo Peñón. Vázquez que recupera. Olmedo abriendo por el sector derecho. Lo tiene el conjunto local. Al ras el suelo, Olmedo devuelve la pelota de muy buena manera. Sigue el conjunto local, intenta al ras el suelo. Está ¡ay! Por poquito, señoras y señores. Estaba el tercero del equipo local. Y estaba ahí Páez con lo justo para salvar la portería del conjunto del Sportivo Peñón. Mientras que tenemos gol del Colo Jiménez, gol de Río Salado contra 1 de Mayo. ¿Cuánto va el partido? ¿1-0? 1-0 sería, sí señor. El Colo. Gol del Colo, señores, para el conjunto del Río Salado. Y aquí es tiro libre para el conjunto local. Autoriza el árbitro. Pelota para arriba, dentro del área. Talavera que lo saca de cabeza. Intenta meter de vuelta. Lo hizo a medias. León que rechaza el balón. Armoa que intentaba dominar. Ahí lo va a recuperar de vuelta el conjunto del Nueva Estrella por el sector derecho. El ras el suelo. Tocando el conjunto local. Jaquet en la marca. Armoa que recupera. Pelota que la juega larga buscando a Galeano que intenta aguantar por el sector izquierdo. Lo vemos a Ayala en la marca. Ayala recibe la ayuda de Sánchez para recuperar el balón. Lo pone a correr y acelera Brites. Intentaba y lo vemos a Lucas Sánchez con el balón. Lucas con la pelota.
Lucas intenta avanzar, señores. Almada en la marca. Ahora sí, recupera desde el fondo el conjunto del Nueva Estrella. Jugando con Díaz. Por el sector izquierdo lo tiene Carlos. Vamos a ver, mete el freno. Juega con el capitán. Ahora moviendo el balón. Olmedo. Rápidamente con Gómez. Díaz devuelve para Gómez. Gómez jugando más para atrás con Olmedo. Para reiniciar de vuelta desde el fondo, señores. En la jugada con Bogado, que la juega larga buscando a Rolón. Talavera que lo devuelve de cabeza. Lucas Sánchez que levanta el balón intentando aguantar. Almada cae, recibe la falta y corresponde tiro libre para el conjunto del Nueva Estrella. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras 2 sucursales, Parquecito y Central. Ahí lo vemos el capitán que recibe las indicaciones del técnico para levantar la pelota. Blas Olmedo, decide Díaz jugar rápidamente por el sector derecho. Con López, es Cecilio que lo tiene por el sector derecho. López jugando rápidamente para Almada. Rolón, Almada que lo devuelve de cabeza. Talavera que pone el cuerpo y se queda con Páez. Pero hay falta y corresponde tiro libre para el conjunto del Nueva Estrella. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general, ubicado en Teniente Maldonado y Carandactí, Mariano Roque Alonso. Muy bien, tiro libre, señores, que corresponde para el conjunto del Nueva Estrella, ahí al borde del área grande, a metros nada más por el sector derecho. Una buena posibilidad que lo va a tener el conjunto del Nueva Estrella. Los jugadores de Peñón que reclaman. A ver, le pide que ingrese la asistencia para el jugador del conjunto del Nueva Estrella. Algunos empujones, algunos nervios dentro del campo de juego. Señores, victoria hasta ahora el conjunto local por 2-1. Vamos actualizando los diferentes encuentros. Nanagua 3, Cerro Corá 1. 3-1. Sí, señor. Así mismo, Nanagua 3, Cerro Corá 1. Muy bien, victoria hasta ahora del conjunto de Nanagua. 3-1. Sí, señor. Muy bien, ¿algún otro resultado que tengas ahí para compartir con la audiencia que nos van preguntando? Hasta el momento solo eso, compañero. Muy bien. Ahí está, señoras y señores, victoria hasta ahora del conjunto de Nanagua por 3-1. Ahora va a corresponder tiro libre. Vamos a ver quién se va a encargar de la ejecución del tiro libre para el conjunto del Nueva Estrella. Ahí se va retirando el cuarto árbitro para proseguir el encuentro, señores. Partido que lo está ganando el conjunto local 2-1 al Sportivo Peñón, que está con 2 jugadores menos. Cabe recordar, 2 expulsados en el conjunto del Sportivo Peñón. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Celular lento, roto, bloqueado, Girocell tiene la solución. Display, batería de bloqueo y más 0992-754-296. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio, por un municipio más limpio y saludable. Comunícate con ellos al 82-633-598. Muy bien, ahí está. Vamos a ver quién se va a encargar de levantar el balón. Lo vemos a Rolón colocando la pelota. Está Olmedo también ahí, a Carlos Díaz. Y lo tenemos a Brites por el sector izquierdo. Vamos a ver quién se va a encargar de levantar desde la portería. Lo vemos a Hugo Páez dando indicaciones para la barrera. Una buena posibilidad, señores, para el conjunto del Nueva Estrella para aumentar el marcador. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Tiro libre, señores, para el conjunto del Nueva. Pelota para arriba en la barrera. Intentaba Richard de vuelta. Ahí vamos a Facundo intentando salir. Brites que recupera para el conjunto del Nueva Estrella. León que aprieta. Acelera Richard. Pelota que se va a perder por línea de fondo para corresponder. Salida desde la portería para el conjunto del Sportivo Peñón. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Ahí lo va a autorizar el árbitro para corresponder salida para el Sportivo Peñón desde el fondo. Lo autorizó el árbitro. Pelota que la juega larga. Vuelve a meter el conjunto de Nueva Estrella para arriba. Talavera de pecho. Buscando a Lucas Sánchez que levanta el balón. Armoa que intentaba, no llega. Adam Flor. Facundo. Lo veíamos a Galeano que intentaba. Sale desde el fondo. Ayola. Pelota que lo tiene. Y aguanta Galeano. Galeano que intenta jugar para atrás. Balón que recupera Bogado.
Pelota que se pierde por el costado y va a corresponder lateral para el Sportivo Peñón. Recicladora Caranday, tu punto de reciclado en limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Con la número 13 vemos que se prepara un cambio más en el conjunto del Nueva Estrella. Para salir desde el fondo. Pelota que juega el ras del suelo. Balón que lo tiene Rolón. Intenta levantar Talavera que intentaba. Jaquet que vuelve a meter. Gómez. Carlos Díaz, pero llega primero Talavera, que lo tiene para el Sportivo Peñón. Buscando a Adán. Carlos Díaz. Almada que intentaba. Balón que se pierde por el costado y corresponde lateral. Vemos con la número 13. Carlos Gómez. Para ingresar en el conjunto del Nueva Estrella. Vamos a ver quién se retira. Ahí lo va a hacer Richard Brites, el autor de un golazo, señores, en el conjunto del Nueva Estrella, que se va retirando, recibiendo los aplausos ya también de la banca y de la gente del conjunto del Nueva Estrella. Mientras tanto, también nosotros ya tenemos tiempo cumplido, compañeros. 45 del segundo tiempo. Muy bien, señoras y señores. Pelota para arriba. 4 minutos más, dice el árbitro, dentro del área. Pelota que intenta salir desde el fondo. Flor intenta el arco, arrasa el suelo en las manos del portero Alexis Alcaraz para salir desde el fondo. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremallera, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. JJ Infran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. Muy bien, señoras y señores. Sánchez, Lucas que intentaba. Ahí lo tiene Rolón, pero hay una falta previa y va a corresponder tiro libre. Lo vemos con mucho dolor a César Almada, el jugador del conjunto del Nueva Estrella que recibió la falta. Con dolor, pero lo vemos que se va recuperando para proseguir el encuentro. JJ Infran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. Muy bien, corresponde tiro libre para el conjunto del Nueva Estrella. Lo vemos el capitán para levantar la pelota. Lo autoriza el árbitro. Y lo tiene Blas Olmedo para mover el balón. Olmedo que la juega larga, lo corta bien León de cabeza. Adán que intentaba, Flor no llega y corresponde lateral para el conjunto del Nueva Estrella. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras dos sucursales, Parquecito y Central. Pelota que lo busca para el compañero Rolón, moviendo bien Almada que cae al suelo. Gómez que intentaba por el sector izquierdo, pero hay una falta previa. Banderín levantado también y corresponde, vamos a ver si tiro libre por la falta o por el banderín levantado. Oxai, vamos a ver qué determina el árbitro principal. Está con el banderín levantado, él cobró la falta y vamos a ver cómo se define esta jugada. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado y gestión electrónica, mecánica general. Ubicalo en Teniente Maldonado y Carandaití, Mariano Roque Alonso. Muy bien, ahora sí, dice el árbitro que va a corresponder salida para el Sportivo Peñón. Lo vemos a Lucas Sánchez, que levanta la pelota y la juega larga. Intenta salir el conjunto local. Desde el fondo, salir por el sector derecho, moviendo el ras del suelo. El balón de Sánchez. Pelota que lo tiene Rolón. Jugando para atrás, Olmedo, Almada. Lo tiene el conjunto del Nueva Estrella. Olmedo de vuelta. Pide con los brazos abiertos Díaz por el sector izquierdo. Olmedo, el capitán, al ras del suelo. Almada con la pelota, domina, abre por el sector derecho. Una buena jugada para el conjunto del Nueva Estrella. León que se tira al piso. Tenta Sánchez. Sánchez sigue, Sánchez cae al suelo. Hoy no pasa nada, dice el árbitro. Y Hugo Páez que sale rápidamente con Lucas Sánchez. Lo tiene Lucas Sánchez, armó a que se le muestra, pelota que la juega larga, ahí lo corta bien con lo justo, señoras y señores, y corresponde lateral para el Sportivo Peñón. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras dos sucursales, Parquecito y Central. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Ahí lo tiene Flor, Lucas Sánchez. Sánchez con la pelota, se le muestra Jaquet, Lucas al ras del suelo. Facundo que intenta aguantar, Olmedo que lo revienta desde el fondo. Lucas de vuelta, se vuelve a quedar con el balón. Gómez en la marca, Lucas Sánchez con el balón. Lucas intenta levantar la pelota y lo saca desde el fondo el conjunto del Nueva Estrella. Gómez que intentaba, León.
Pelota que lo mueve Carlos Díaz. Rolón que aguanta. Díaz en el suelo. Rolón con la pelota. Abriendo por el sector derecho. Una buena para el conjunto del Nueva Estrella. Cecilio López. Páez. Gol del Nueva Estrella. Rolón, señoras y señores. Junior para cerrar el partido sobre tiempo cumplido y minutos más, señoras y señores. Es el tercero del conjunto del Nueva Estrella. Lo más probable es que salga elegido como el jugador estrella del encuentro de hoy, compañero, ¿verdad? Sí, señor, cerrando el partido. ¿Y de qué manera, señoras y señores? Junior Rolón. Había 4 minutos más de tiempo, como lo decía el cuarto árbitro. Y en ese trayecto, señoras y señores, Rolón Junior para decir: estoy presente, poner el tercero y quiero ser la figura del partido. Y lo hizo Rolón, señores. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado y gestión electrónica mecánica general. Ubicado en Teniente Maldonado y Carandaité, en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Muy bien, señoras y señores. Partido que lo está ganando el conjunto local, el conjunto del Nueva Estrella por 3-1 al Sportivo Peñón. Ahí bueno, vemos que va siendo retirado para una mejor atención al costado del campo de juego. Y para proseguir el encuentro, señores, Junior Rolón, que pone el tercero para el Nueva Estrella, señoras y señores. Talavera, moviendo para el Sportivo Peñón. Ahora sí lo vemos a León, se le muestra a Lucas Sánchez. Lucas con el balón, levanta la mirada, ahora el balón, Lucas, pelota que la juega larga, deja correr y va apretando Galeano y Alcaraz, Alexis, que se queda con la pelota y es el final, señoras y señores, final del partido, gran victoria del conjunto del Nueva Estrella por 3-1 al Sportivo Peñón. Mientras que te comentamos también que se vino el tercer gol del Club Sudamérica y termina 3-1 el encuentro también de acá de nosotros, de Sudamérica. Ah, muy bien. De Sudamérica también termina el encuentro 3-1, compañero. Bueno, nosotros tenemos que agradecer a todas las personas que estuvieron compartiendo del otro lado con nosotros. Tenemos que elegir también a la figura del partido, que por supuesto... Indiscutible, ¿eh? Claro, indiscutible. Realmente... Rolón. Sí. Junior, vamos a ir... Ahí justamente está viniendo para la cámara, creo que lo estaba presintiendo Tony, para poder hacerle la entrevista correspondiente. Ahí le tenemos a nuestro compañero Tony, que le va a estar haciendo la entrevista al jugador elegido, el jugador estrella del encuentro del día de hoy entre Nueva Estrella y Sportivo Peñón. Estamos con la figura del partido, Central Ofertas, elegido por el equipo de Limpio Digital. Muy buenas tardes, muchas felicidades, Junior. Muy buenas tardes, muchas gracias por elegirme la figura. Creo que la figura fue el equipo hoy que puso garra, actitud y gracias a Dios pudimos sacar la victoria. Junior, se hizo duro el encuentro, pudieron recuperar el resultado, estaban perdiendo por 1-0 y se dio hoy un resultado positivo para el equipo de Nueva Estrella. Sí, gracias a Dios pudimos revertir eso, alentándonos y bueno, gracias a Dios se nos dio la victoria. Junior, ¿a quién va a dedicar esta victoria? Y a mi familia, hoy vinieron toditos, gracias a Dios pude convertir hoy y dedicarle a ellos. Junior, se vienen partidos difíciles todavía para el Nueva Estrella, todavía no está definido en este grupo, entonces, ¿cómo va a ser la preparación para el equipo? Sí, vamos a prepararnos la semana, vamos a ver qué planteamiento tiene el profesor y para poder trabajar de la mejor manera. Muchas felicidades, Junior. Gracias. Así estamos con Junior Rolón, la figura del equipo, el equipo Nueva Estrella. Ahí está, muchas gracias Tony, muchas gracias a toda la teleaudiencia que compartió con nosotros esta transmisión. Nueva Estrella 3, Sportivo Peñón 1. Te agradecemos a vos por estar del otro lado. No te olvides que mañana se viene la transmisión también de lo que serían las elecciones internas partidarias aquí en nuestra ciudad de Limpio, que vamos a estar haciendo cobertura con Tony Solalinde, con Mandy Einstein y quien habla Alex Cuellar mañana desde tempranito ya haciendo cobertura por toda la ciudad de Limpio. Que tengas una excelente tarde. ¿Qué pasó? Ok. Bien, gracias producción. Ahí producción me estuvo comentando nada más algunos pequeños datos referente a lo que está ocurriendo ahora mismo aquí en la cancha de Nueva Estrella.
Seguimos invitando también para la gente para mañana, Sí. compañero, que vamos a estar en la cobertura de las 7 de la mañana con las internas. Queremos hacer también acá la entrevista al profe de Nueva Estrella, una victoria muy importante para el Nueva Estrella, después de mucho tiempo también consolidar el resultado para poder seguir en competencia. Totalmente. Bueno, en instantes vamos a estar conversando con el DT del Club Nueva Estrella. Del Club Nueva Estrella. Ahí también gracias a todos los compañeros que a full están trabajando, a toda la producción, a Lauri Solalinde, también a nuestro amigo Fabri que está en cámara, a nuestro amigo Nicky, también que estuvo en los relatos, a nuestro amigo Tony Solalinde, que es el director general también de lo que sería Limpio Digital y quienes habla Alex Cuiver. Saludando también nuevamente a nuestro amigo Adrián Arce, que mañana cumple años. Y bueno, muchísimas felicidades para Adri. Acá el público de ambos equipos realmente están eufóricos. Bueno, aunque le veo un poco más tranquilo al público de Nueva Estrella, obviamente se entiende también de repente... Sí, ahí está. Se entiende también de repente el enojo o bueno, el no estar de acuerdo con el resultado, pero son cosas del fútbol. Son cosas que suceden bueno, en cada encuentro que se va dando dentro de esta liga y también, por supuesto, en distintas ligas y, por supuesto, también en todo partido, en todo encuentro pasan este tipo de situaciones. Bueno, compañero, ¿me confirmás? Tenemos las palabras con él. Con el profe Carlos Jara ya están haciendo su cierre también en los jugadores y vamos a estar conversando con él también para conocer un poco los pormenores de los últimos partidos de Nueva Estrella. Tony, para que la gente sepa la cobertura de mañana, ¿cómo se va a estar desarrollando para que se puedan sumar? Y vamos a estar en vivo toda la jornada, compartiendo también con todos los seguidores los detalles de cada punto electoral. Mañana tenemos las internas en el Partido Liberal y el Partido Colorado. Vamos a estar tratando de conversar también con los candidatos, los precandidatos en este caso, y también haciendo el cierre para conocer quiénes son los ganadores. Vamos a estar con una cobertura completa, 100%. Va a estar con nosotros nuestra compañera Mandy y Estin también acompañando esta jornada cívica. Ahí está, me gusta. Así que la gente ya que está del otro lado, préndanse para lo que sería mañana el minuto a minuto de lo que son las elecciones internas, que por supuesto nosotros vamos a estar haciendo seguimiento mañana aquí en nuestra ciudad de Limpio. A partir de las 7 de la mañana aproximadamente ya vamos a estar realizando las coberturas, como estuvo comentando nuestro amigo Tony Solalinde. Bueno, estamos esperando a que termine la reunión, la oración que están haciendo los chicos del Club Nueva Estrella, que hoy se llevaron los 3 puntos, se quedaron con los 3 puntos aquí en casa. 3-1, 3 goles de Nueva Estrella. Deportivo Peñón, recordemos que se quedó con 2 jugadores menos. Ambos jugadores fueron expulsados. Ambos jugadores fueron expulsados en el segundo tiempo, Tony, ¿verdad? En el segundo tiempo. A partir del segundo tiempo fueron ambos jugadores expulsados, lo que hizo también que se dificulte un poco el partido para Peñón. Dio todo de sí, pero bueno, este fue el resultado que se dio hoy. Ahí está. Ya terminó la reunión que estaban teniendo el equipo del Club Nueva Estrella. Seguimos escuchando gritos también nosotros de fondo. Ahí está Tony, ya está para poder conversar con el dirigente del Club Nueva Estrella. Contigo, Tony, adelante. Ya estamos con el profe Carlos Jara, una victoria importante para el equipo en este encuentro muy reñido ante el Deportivo Peñón. Muy buenas tardes, profe. Buenas tardes a la audiencia. Sí, fue un partido muy difícil. Teníamos 2 finales en nuestra cancha, contra 24 y contra Peñón. Durísimo este partido. Felicitarle también a los jugadores de Peñón, cómo jugaron, cómo se portaron, y gracias a Dios se nos dio el triunfo. ¿Tuvieron complicaciones en el inicio del encuentro con el gol de Peñón? ¿Pudieron remontarlo y bueno, conseguir la victoria? En la liguilla, como siempre se dice, no hay partidos fáciles. Peñón se venía a jugar también su último cartucho. Sabíamos que perdiendo este partido quedaban afuera y teníamos que ser inteligentes. Lastimosamente la ansiedad a veces te supera y entramos un poco ansiosos. Golpearon primero, pero supimos remontar y supimos poner pecho y dar vuelta al resultado. Hoy se hizo sentir la localidad, profe. Y sí, eso es lo que yo le estaba diciendo a los dirigentes. Ya desde el año pasado ya Nueva Estrella viene jugando en la federación o en la cancha del Esportivo. Le dije a los Maldonados, ¿por qué no jugamos en nuestra cancha? Tenemos que jugar en nuestra cancha. Nosotros nos vamos visitantes y sentimos el rigor de ser visitantes, y nosotros nunca de local podemos sentir ese apoyo del público. Gracias a Dios la decisión fue buena de jugar los 2 partidos acá en casa y nos premió esa decisión con los 6 puntos.
Fue un partido candente ante el Peñón, estuvieron casi igual a igual. ¿Dónde marcó la diferencia el Nueva Estrella? Creo que en la paciencia. Nosotros sabíamos si éramos pacientes íbamos a tener espacio. Así como te digo, ellos tenían que ganar el empate, a ellos no les servía. Teníamos que ser inteligentes cuando ellos iban a salir, aprovechar los jugadores rápidos que teníamos, Richard, Brites, Junior, Rolón, Mariano Vázquez. Tenemos jugadores muy rápidos que si le das espacio te pueden liquidar. Y gracias a Dios se dio eso, se nos dieron los espacios y pudimos remontar el resultado. Profe, una plantilla prácticamente local es la que tiene este año Nueva Estrella. ¿Dónde está el secreto también para poder jugar con esta plantilla y tratar de llegar a la instancia de definición? Te voy a contar, nosotros llegamos acá, debutamos contra Guaraní. Esa semana era de Semana Santa. Esa semana nosotros llegamos el martes a presentarnos acá con César y vinimos a encontrar un plantel totalmente reducido. Casi 6 jugadores se fueron a emboscada, titulares. Se fue una emboscada, Maciel estaba lesionado, Diego estaba lesionado. ¿Y qué nos salvó a nosotros? Nos salvaron los juveniles, nos salvó los muchachos de la infantil, de la juvenil. Nosotros le dimos la confianza y gracias a Dios ellos pudieron aprovechar y pudimos sacar los puntos necesarios para entrar a la liguilla. Es mérito exclusivamente de los jugadores de la casa, de la juvenil y de la infantil. Profe, se vienen partidos difíciles, seguro la instancia de definición también. ¿Cómo va a ser la preparación del equipo en esta segunda instancia? Ahora se viene la última fecha, no sé los resultados de los otros equipos, pero creo que con este resultado estamos prácticamente clasificados como mejor tercero por lo menos, ¿verdad? Ahora aprovechando el domingo y el lunes para descansar y recuperar a los golpeados. Ganó Sudamérica, bro. Ganó Sudamérica y nos toca contra ellos ahora. Entonces tenemos que ver el número que tal, a ver si presentamos un equipo paralelo o presentamos al titular, ¿verdad? Para entrar con todo en el mata-mata. Porque si ya estamos clasificados, creo que sería una buena decisión darle minutos a los jugadores que les falta, ¿verdad? Profe, muchas felicidades y que sigan los éxitos. Muchas gracias a ustedes, gracias por venir a transmitir el partido. Muy feliz porque les veo a ustedes acá. Les pueden ver también sus familiares, a mis jugadores y agradecido eternamente con ustedes. Gracias, profe. Así estamos con las palabras del profe Carlitos Jara, director técnico del Nueva Estrella. Segunda victoria consecutiva del Nueva Estrella en casa y es lo que también destaca el profe, que también le sirve al Nueva Estrella para seguir avanzar a la siguiente fase. Gracias Tony, gracias Fabri, gracias a mi amigo Nicky que estuvo en los relatos, gracias a Lauri Solalinde, gracias a mí mismo, Alex Cuellar, y gracias por supuesto a vos que estás del otro lado por compartir con nosotros, a todos los fanáticos del fútbol limpeño. Gracias, nos vemos el próximo fin de semana. ¡Chao!